Cuando quieras, Eh, Víctor. Buenos días, gracias a todos nuevamente por unirse. Feliz inicio de semana. Gracias Ángel, Fernando, gracias a todos los agentes. Creo que no puedo ver nombres, ¿verdad? De quiénes están, Ángel. A ver, déjame ver si yo te lo puedo. A ver, asistentes, grupo de gestión, Víctor. No me deja, a ver, ¿por qué no me deja, amigo? No me deja. No me deja, no, No te que no deja. sé, que no sé. Vamos a dejarlo en que no me deja. Pero bueno, ahora mismo Bueno, hay no te 80 asistentes. gracias Ángel. Bueno, igualmente aquí está la opción del chat para los que nos quieran escribir. Gracias a todos por la asistencia. Tenemos buena asistencia hoy. Que esperamos 2 minutos más en lo que se conectan más personas. Ángel, ¿qué me decís? Sí, 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 por favor. Vamos a Ok, ver, yo creo que podemos llenar la sala. Ya os adelanto, que le he estado comentando a Víctor, vamos a hablar de Roma. Roma. Dicen que París es la capital del amor, pero si escribes Roma al revés, ¿me cuentas lo que sale? amor. Amigo. ¿Eh? Ahí estaba el secreto. Vamos a tener hoy un monográfico sobre Roma de la mano de Fernando, un enamorado de esta ciudad, como él se autodenomina. Sí. Es una clase magistral la que nos va a dar no solo de Roma y de sus rincones, sino unas connotaciones históricas increíbles. Vamos Pero a sin aprender, aburrir. eso es, sin aburrir, sin Espero, aburrir. No, espero. no queremos que nadie se vaya. Lo que queremos es que todos los que tengáis hijos, hijas en edad escolar, que os grabéis esto. Bueno, os lo mandaremos mañana a todos para que lo tengáis, pero es de las que cuando tengan que estudiar el Imperio Romano, seguro que lo van a repasar, porque es increíble. La hicimos hace una semana larga, ¿no? Y, Sí, o dos, y- por ahí. y fue una cosa fantástica la repercusión que tuvo una vez finalizada. Entonces, bueno, les vamos a prometer una Roma fantástica, una Roma increíble, la Roma imperial. No voy a desvelar cosas. Esto es dentro de lo que nosotros llamamos las escapadas, que lo tenemos al final del catálogo, y no por estar al final va a ser peor que estar al principio. Las escapadas, llegamos a Roma, tenemos un día, 2 días, 3 días, ¿eh? ¿Y qué hacemos en Roma? Bien, pues Fernando nos va a estar comentando qué vamos a hacer, qué podemos hacer, qué podemos ver, por dónde vamos a pasear, dónde podemos comer, qué excursiones podemos hacer. Está claro que quien toma una escapada es porque no quiere ir con un guía, pero por lo menos darle un conocimiento de lo que va a ver. Las escapadas incluyen, como veremos ahora a continuación, incluyen el traslado de entrada y el traslado de salida. Incluyen un city tour. Un city tour es estos autobuses de 2 pisos que llaman hop-on, hop-off, que lo puedes tomar en una parada y utilizarlo durante 24 horas subiéndote y bajándote a lo largo de todo su circuito, en todas sus paradas. Hoteles supercéntricos, hoteles geniales. Y con las explicaciones que dé hoy Fernando, pueden ustedes tomar nota y apuntar qué recomendar. Si llega el cliente a su agencia y le dice, mira, que me gustaría ir a Roma 3, 4 días y además de este hotel y este otro, que se ve en todas las guías y en todos los sitios, ¿qué me recomienda? Pues aquí estamos. Aquí tenemos un vídeo que les vamos a pasar una vez finalizada la capacitación para que ustedes se lo regalen al cliente y el cliente disfrute como un enano. De verdad, que hoy es fantástico. 92 asistentes ya en sala. Víctor, yo Iniciemos. creo que iniciamos porque es una capacitación larga. Ok. De momento, es la primera. Bueno, mi compañero Félix no puede estar hoy con nosotros. Mi compañero Félix ha coincidido hoy una capacitación con los distribuidores en América para contaros todas las novedades que tenemos, con lo cual me ha dejado a mí a los mandos y hay una cosa tremenda que no se me da bien a mí el tema este. Vamos a ver, compartir. Les voy a mostrar mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? No, Sí, ¿Echadme todavía sí una no. la veo. mano? Sí, Sí la La verdad, veo. yo no. sí. A ver, desde el inicio.
Presentación, desde el inicio, ahí estamos. Bien, esto sí lo ven, ¿verdad? Yo no la veo. Sí, yo sí la veo. No ¿Tú sé por qué por no qué. la ves, Fernando? Pues no sé. Yo tengo todo normal. Ahora mismo Qué raro. tienes que ver en la parte superior las 3 imágenes nuestras Sí, y y luego que abajo pone su pantalla, pero no, Rinsa. pues no la veo, ¿eh? No sé si los demás la estarán viendo o no, Yo sí la porque yo veo. no. Bueno, No Qué sé raro. si... Ahora sí, mira, ahora sí. vale, venga, pues vamos con ello. Igual es que va un poco lento. Sí, es posible que tanto wifi como te has puesto lo hayas saturado. He puesto el cable Bueno, directamente para no eh, agarrar wifi. como todos sabéis, ya no es noticia, ya tenemos el catálogo 2021-2022, ya está disponible para todos ustedes, ya está cargado en la web y ya pueden ustedes hacer reservas para salidas 21-22 con los precios actuales, con los precios de nuestro catálogo de 2020. Con lo cual, esto ya lo tenemos. Esto es un gran avance y es una cosa, una ayuda realmente para la venta, porque aquel cliente que a lo mejor tenga un poquito de reparo de empezar a viajar ahora en Navidades, en otoño del 2020, lo mismo dice, bueno, pero yo para el 2021 sí me gustaría hacerlo. ¿Y a qué precio? Al actual. No subimos precios, mantenemos los mismos precios. Tenemos una novedad, fijaros lo que pone ahí. Safe Travels. Esto es un sello de seguridad aprobado por el World Travel and Tourist Council, perdón. Ya estamos en los 101 asistentes. No se permite hacer el seminario web alcanzado, no sé por qué me sale ahora este aviso. Aceptar. Bien, les decía, tenemos ya todos el sello de seguridad. A ver, es que me están saliendo, perdonen, me está saliendo aquí, no sé si lo ven ustedes. No volver a mostrar. Perdonen. Seguimos. Este sello del Safe Travels and Council es un sello de seguridad. Somos el primer tour operador español en obtener este certificado. Es un certificado que nos va a ayudar a ganar confianza con nuestros clientes. Me explico. Tiene 4 puntos fundamentales para obtener este certificado. El entrenamiento operacional del personal. Esto quiere decir que vamos a implementar protocolos y pautas de salud en nuestro equipo, tanto en el equipo corporativo, en la empresa, manteniendo las distancias, la higiene, el lavado de manos, las mascarillas, como estos protocolos, advertir a nuestros guías y choferes para que también los apliquen. ¿Bien? Ofreciendo una experiencia segura. ¿Qué significa ofrecer una experiencia segura? Pues esto es exigir estas normas de higiene a todos nuestros proveedores, teniendo en cuenta las medidas autorizadas por las diferentes autoridades sanitarias locales. Si estamos en Italia, nos acogemos a las medidas higiénicas aplicables a ese país. Si estamos en Francia o estamos en Turquía, aplicaremos las medidas de cada país y exigiremos a nuestros proveedores hacer cumplir estas medidas. De esta manera, vamos a reconstruir la confianza de nuestro cliente. ¿Por qué vamos a reconstruir la confianza de nuestro cliente? Porque no es igual saber que vamos a viajar hacinados, sin ninguna medida de seguridad, a no, que esta empresa, que este tour operador, Travax, de la mano, en este caso, de Rinsa, va a proporcionar una comunicación clara y coherente, siempre en base a informes de las personas autorizadas en tema de sanidad, ¿bien? Como es el uso de mascarillas, el higiene de las manos, la prevención del contacto físico, vamos a tener implementación de las políticas habilitadoras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a establecer corredores verdes para activar el turismo lo antes posible. Cuanto antes cumplamos todas estas medidas higiénicas y estas medidas de sanidad, antes empezaremos a transmitir tranquilidad y antes empezaremos a vender. Con lo cual, lo que queremos es empezar a crear esa necesidad en nuestros clientes, trabajar en colaboración con la industria de todos los gobiernos, tanto de la Unión Europea como de los diferentes países que tenemos metidos en nuestro circuito. Bien, hablando hoy sabéis que os he comentado que vamos a hablar de Roma, estancias mágicas. Las estancias mágicas es
más tiempo en las ciudades. 3, 4, 5 días monográficos en una sola ciudad, que siempre se pueden tener opcionales o podemos tener extensiones, como en el caso de que se ve en la imagen de pasar 3 días en Roma y dormir una noche en Sorrento. Este producto tiene hoteles más céntricos, salidas diarias. Muy importante, los traslados de llegada y de salida. De salida, quédense con ello, y no todo el mundo lo ofrece. Desayuno buffet en todos los hoteles. El City Tour de la ciudad está incluido. Un City Tour son los autobuses hop-on, hop-off, donde te puedes subir y bajar a lo largo de 24 horas donde tú quieras. Siempre disponible horas, noches extras, y la categoría de hoteles a elegir de 3, 4, 5 estrellas. Bien, estancias mágicas tenemos destacado, ya que vamos a ir 3, 4 días a Roma, ¿por qué no hacer una estancia mágica Italia Express? Salidas diarias, traslado de llegada y salida, desayuno buffet, City Tour, trayectos en tren entre Roma, Florencia y Venecia. Podemos estar por nuestra cuenta en Roma, por nuestra cuenta en Florencia y por nuestra cuenta en Venecia, con lo cual todo es mucho más bonito, todo es mucho más llevadero. Esto lo voy a dejar para el final y de momento voy a ver si dentro de mi torpeza voy a pasarle a Fernando los poderes para que sea Fernando, nuestro guía acompañante en el circuito de hoy, quien sea el encargado de mostrar toda la belleza de Roma. Fernando, a partir de ahora tienes el poder. A ver, mostrar mi pantalla. Vale. A ver, ahora debería verse. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, se ve Roma, la ciudad eterna. Todo, Con esa perfecto. foto del foro. Perfecto. Pues muchas Adelante. gracias. Empezamos entonces. Hola a todos. Saludos a Centroamérica y allá donde me estén viendo. Sean bienvenidos al precioso paseo virtual de hoy, que yo creo que es la mejor manera de ir abriendo boca y conocer lo que dentro de muy poco podemos volver a visitar en persona, con muchas más ganas e ilusión que nunca, yo creo. Y bueno, hay determinadas ciudades que merecen un tour para ellas solas, por su enorme importancia individual, ¿no? Ya lo estaba explicando Ángel. Y a mí cuando me preguntaron cuál es la que más me enamoraba, como ha dicho Ángel antes, alguna ciudad para preparar con todo el cariño un paseo para ustedes, no lo dudé. Para mí la que tiene más tesoros y de la que podríamos pasarnos horas y horas hablando y aprendiendo nuevas cosas sobre ella, por sus monumentos, su historia, es sin duda la ciudad eterna, la ciudad de Roma. Jamás llegaremos a saber todo de ella ni en 1000 vidas. El reto en una más o menos, resumirles de manera entretenida y divertida 2.800 años de historia que han dejado una cantidad enorme de lugares para visitar y quedarse con la boca abierta. Espero conseguirlo. Durante el tiempo voy a recomendar también algunas películas, apúntenlas, sobre todo son películas Escúchame, más bien antiguas. dame un ¿Sí? segundo, Fernando, se te está Sí, escuchando mal, se te escucha entrecortado, ahora parece que mejor. sí, a ver, vale, a ver, no sé si decía que mi reto es en una hora más o menos, dime si se vuelve a escuchar mal, me lo dices. Sí, se está Mi escuchando, reto se escucha mal, se escucha como se con escucha recortado. tres. Sí, Pues a ver qué podemos hacer, porque el micrófono lo tengo aquí. A ver, voy a probar una cosita, voy a probar Creo si... que es el internet, creo yo. sí. Sí, es que debería ir bien. Voy a probar, voy a quitar el cable, que lo había puesto para que fuera mejor, voy a dejar el Wi-Fi. Que debería ir bien. Vamos a ver. No sé si sigo ahí. Sí, sí. No se me, de Ahora, momento se me ha desconectado, ¿no? se te escucha muy bien Sigo ahora. ahí. ¿Ahora se me escucha Perfecto. bien? Pues Dale. fíjense, al final resulta que el cable iba peor. Yo que lo había puesto para ver si me escuchaban mejor. ¿Ahora se me oye bien entonces? Muy bien. Perfecto. Bueno, decía que mi reto es en una hora más o menos resumirles de manera entretenida y divertida 2.800 años de historia que han dejado una cantidad enorme de lugares para visitar en Roma, la ciudad eterna, y quedarse con la boca abierta. Yo espero conseguirlo. Durante el camino les decía que también les voy a recomendar varias películas, películas más bien antiguas, pero que hablan muy bien de cómo es Roma para entenderla. Si se me oye en algún momento mal o si ven que las diapositivas van más lentas que la voz, me lo dicen. Si no, igualmente, cuando lo colguemos en YouTube, lo colgaremos todo perfectamente bien para que lo puedan ver esto bonito. Les guste todavía más si ahora no les da tiempo a verlo todo bien. Bueno, en Europa, lo importante es que tenemos la enorme suerte de contar con los restos mejor conservados para hacer viajes en el tiempo, como siempre digo, 500, 1000 o 2000 años atrás. Hablamos de ciudades, pues imagínense, con imponentes avenidas como París y su catedral de 1000 años,
o ciudades con los mayores tesoros culturales de los últimos 500 años como Madrid o Toledo, otras ciudades imperiales con sus palacios de hace 300 como Viena o Budapest, o ciudades que son museos de la arquitectura de los últimos 200 como Barcelona, o la ciudad que ha sido centro de la cultura moderna del último siglo como Londres. Pero todas estas ciudades y países tienen algo en común, porque como ven, todas tuvieron antes un nombre en latín, que ya estamos viendo aquí, espero que lo estén viendo todos bien, esos nombres en latín que van saliendo, los nombres que tenían estas ciudades hace 2000 años, porque en ellas, en todas ellas, hubo una civilización que dejó una enorme huella en la forma de monumentos, incluso de costumbres, que son la base hoy de nuestra cultura occidental, nuestro alfabeto, nuestro calendario de 12 meses, los 7 idiomas que nacieron del latín, el italiano, el español, el francés. Hablo lógicamente del Imperio Romano, ¿no? Que ven ahí con ese famoso águila del estandarte. Y la ciudad donde nació el Imperio Romano y la que más ha ido acumulando estos lugares y objetos de incalculable valor de todos los siglos desde entonces, de todo el mundo, solo puede ser Roma. Por eso, en su país, del país del cual es capital Roma, Italia, cada ciudad o pueblo, por muy pequeño que sea, guarda 1000 tesoros. Es un país que, fíjense, es el número 72 del mundo en tamaño. Es el número 23 del mundo en población, es decir, no es de los más grandes del mundo, pero sin embargo, miren todas esas estrellitas que van saliendo, porque son un total de 55 lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, es decir, considerados de extrema importancia para el ser humano por su belleza o por su valor artístico y cultural. Es decir, estamos hablando del número 1 del planeta, el primer país del planeta, fíjense tan pequeño como es comparado con otros, y, sin embargo, el mayor del mundo en tesoros artísticos. Obviamente, pues hablamos de lugares como Venecia y sus canales, ahí al norte de la península, como Florencia y su excelencia artística, como la isla de Capri y su belleza natural, como Pompeya y sus restos conservados de la ciudad de hace 2 milenios, Nápoles y su bahía y su volcán, Pisa y con su campanario inclinado, o pequeños pueblos como Asís, Ferrara, pero nada es comparable con la capital, Roma. Roma es todo eso unido. Roma es el principio y el final. Como decían los romanos, Roma caput mundi, cabeza del mundo, capital mundial durante siglos. Es el ejemplo máximo de las capacidades del ser humano. Por eso es la mayor del mundo, con mayor número de tesoros por metro cuadrado en todo el mundo. Toda la historia en una sola ciudad. Para muestra el hecho de que esa belleza lleva siendo admirada desde hace miles de años. Hace 2200, los griegos, la gran civilización anterior a los romanos, los sabios, filósofos, escritores, ya decían que Roma era parte del paraíso, y eso que todavía estaba creciendo. Hace 1600 años, los que visitaban por primera vez la ciudad decían que todas las maravillas que habían escuchado de Roma se quedaban cortas, que allá donde uno ponía la mirada veía un tesoro. Y es que Roma ya tenía 28 bibliotecas, 10 basílicas, 11 termas, 1300 fuentes, 400 templos, una maravilla para aquella época. Hace, por ejemplo, 200 años, en el siglo XIX, uno de los más importantes poetas románticos ingleses, Percy Shelley, se compró una casa en Roma porque decía que vivir allí era la mejor manera de alimentar su espíritu, ¿no? Con los grandiosos y melancólicos restos del pasado glorioso, ya que la impresión que le causaba esta ciudad superaba la de cualquier lugar que hubiera visto en sus viajes. Yo en el siglo XXI, que también soy un romántico, decidí vivir en esta ciudad por lo mismo. Imagínense, el mismo lugar donde vivieron los emperadores, los gladiadores, los papas. Como Quevedo, el escritor español del siglo XVII, decía estas palabras tan bonitas. Fíjense, decía: oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y dura. Estas palabras tan bonitas solo se le pueden dedicar a una ciudad verdaderamente bella. Y esas etapas que ha vivido Roma, porque ha vivido todas las etapas buenas y malas que puede vivir una ciudad, son las que les quiero enseñar para que entiendan de dónde viene cada cosa que hoy día pueden ver en sus rincones. Y es que cuando se visita Roma, el cerebro no es capaz de asimilar todo lo que está viendo, porque son muchas cosas de muchos periodos históricos distintos. Yo siempre digo que Roma es como una lasaña de 3 pisos, ¿no? La famosa comida italiana. Primero está la Roma imperial, luego la Roma medieval y luego la Roma moderna. ¿Y por qué una lasaña? Porque siempre se ha construido encima de las ruinas que ya había antes. Está, por ejemplo, la Roma antigua. Por eso, en Roma, si quieres hacer un parking subterráneo, una línea de metro o los cimientos de una casa, lo vas a tener muy difícil, porque en cuanto excavas un poco vas a encontrar restos de un valor histórico incalculable de las 2 Romas anteriores. Esta sería la Roma medieval. Y si vamos un poco más adelante, ya venimos a nuestros tiempos, vemos el mapa actual de Roma, que este es el mismo que les damos a los viajeros cuando vienen. En él les voy a mostrar las 2 partes que vamos a ver este viaje, las que han dejado los monumentos más impresionantes. Primero vamos a ver la Roma del Imperio, que es esta que ven aquí. Esta zona es donde más cosas del Imperio antiguo hay.
Es decir, esta parte se la voy a contar como un cuento, ¿eh? Les voy a contar la leyenda de Roma, vamos a conocer los emperadores más importantes para entender los monumentos que hicieron y por qué, monumentos como el Coliseo, el Foro Romano, el Panteón, y luego vamos a ver la segunda parte del viaje, la Roma de los papas, es decir, los que se hicieron reyes cuando el imperio cayó y pagaron a los mejores artistas para hacer los monumentos más bonitos y mejor conservados hoy día. Aquí veremos algunas de las 1000 iglesias que hay en Roma, 1000 iglesias en Roma, veremos la ciudad del Vaticano, daremos un paseo por el centro de Roma, que es para mí lo más bonito de toda la ciudad. Luego existe una tercera capa, que es la Roma moderna, que ha dejado cosas de poco valor y por ello la vamos a pasar muy rápido. Así que enciendan su imaginación y vamos a viajar 2800 años atrás a la fundación de Roma. Imaginen que vienen, a ver, aquí, imaginen que vienen en uno de mis viajes, que venimos en nuestro bus desde la Toscana y entramos en la región del Lacio, recorriendo sus campos y sus valles, a punto de entrar en Roma. Y siempre les pregunto a los viajeros, ¿quién fundó Roma? Pues siempre lo saben, ahí tiene la foto, ¿no? La imagen, Rómulo y Remo. Esta leyenda nos cuenta que la historia de un modo bellísimo, diciendo que los romanos vienen de los sabios y respetados griegos, porque todos ustedes seguro que conocen la leyenda de Troya, esa guerra en la que los enemigos entraron una noche en la ciudad escondidos en un enorme caballo que fingieron regalarles como símbolo de amistad, el famoso caballo de Troya. Pues de esta leyenda narrada por Homero en sus libros La Ilíada y la Odisea, y que también tenemos la película esta famosa de Brad Pitt de hace unos años, seguro vieron, surge el personaje de Eneas. Eneas era un troyano que huye del ataque a la ciudad, ahí le ven, llevando encima a su padre Anquises y a su hijo Ascanio. Los tres llegaron a Italia desde Troya huyendo del fuego y cuando Eneas muere, Ascanio, su hijo, funda una ciudad llamada Alba Longa y se convierte en su primer rey. Bueno, pues 400 años después, su tataranieto, Numitor, que es este que ven aquí a la izquierda, rey de Alba Longa, es despojado del trono por su hermano Amulio. Y para evitar que nadie se vengue en un futuro, ¿qué es lo que hacen? Pues mata al hijo de Numitor, ahí estoy, mata al hijo de Numitor y mete a su hija en una especie de convento, en la casa de las Vestales, que es como que eran como unas monjas, ¿no? Que no podían, obviamente, tener descendencia. Así se ahorraba pues que ninguna descendencia suya viniera a vengarse de él. Pero ¿qué pasó? Pues que un día esa chica que estaba en la casa de las Vestales fue a buscar agua a una fuente y el dios Marte la dejó embarazada de 2 gemelos, que se vio obligada a abandonar en el río Tíber para que su tío no les matara. La cestita acabó llegando a un monte llamado el Palatino, ahí llegó la loba Luperca, y al oírlos llorar les dio de mamar de su propia leche hasta que un pastor les encontró y les crió. Esta primera parte de la leyenda que todos conocemos es la versión apta para todos los públicos, la de la loba. Hay otra para mayores de edad en la que la loba, que en latín es lupa, era en realidad la esposa del pastor, que era una prostituta del lupanar, como se llamaba también a los prostíbulos, ya que las mujeres aullaban como lobas para atraer a los clientes. Pero esta versión la escondieron porque no era apta para un gran imperio. Acabó adoptando a la loba y a los gemelos, que eran obviamente Rómulo y Remo, como su símbolo, que hoy en día podemos ver en el escudo de la ciudad. Así que fueron criados por sus pastores, que le explicaron su verdadero origen, decidieron vengarse de su tío abuelo Amulio, devolvieron a su trono a su abuelo Numitor, que es este señor tan feo que ven aquí, pero claro, ellos querían reinar y en vez de esperar a que muriera su abuelo, pues decidieron fundar una ciudad en el lugar donde la loba les había encontrado y se encontraron un terreno parecido a 7 colinas, las famosas 7 colinas de Roma. Pero surgió un problema, ¿cuál de ellos fundaría la ciudad? Porque eran gemelos, no había uno mayor que el otro. Rómulo quería fundar una ciudad con su nombre, Roma, en la colina del Palatino, que ven ahí, y Remo quería fundar una con su nombre, Remoria, en la del Aventino. Para solucionarlo, recurrieron a los presagios del pueblo etrusco y el buitre, que era el animal usado para las adivinaciones, decidieron que quien más buitres viera, ganaría. Rómulo vio pasar el doble de buitres, fue elegido fundador y siguiendo el ritual trazó el perímetro de la ciudad, pero su hermano Remo, que tendía muy mal perder, se burló de él, atravesó el surco, eso no le sentó nada bien a Rómulo, decidió matar a su hermano Remo, demostrando así que si se incumplía la ley, había que ser duro aunque fuera tu propio hermano, aunque fuera de tu familia. Esto, digamos, es el pecado original de Roma, porque sirvió para justificar los muy comunes asesinatos y guerras familiares de la época romana. Así que ahí tenemos, ven, a Rómulo ya coronado rey, y el día 21 de abril del año 753 a.C., hace 2800 años, se funda la ciudad de Roma, según la leyenda.
En este monte palatino, Rómulo decidió construir su vivienda, que fue creciendo hasta ser un enorme edificio que con los años los diferentes reyes y emperadores de Roma usaron para vivir. Es decir, su palacio de Palatino viene la palabra palacio, palatio en italiano, palas en inglés, es decir, todo viene de ahí. Es un lugar que, fíjense, esta es la primera foto que vemos de hoy día, ¿no? Cómo están las ruinas que podemos ver, fotografiar en sus restos, en todas nuestras visitas. Son los restos de los edificios que estaban dentro del enorme recinto palaciego. Aquí vivían los emperadores y sus familias, que hacían esas grandes fiestas romanas, las bacanales. Hoy podemos caminar por sus restos e imaginar todos los lujos que allí hubo. Y después vino el primer edificio de Roma. ¿Dónde? Pues en la otra colina de al lado, la Capitolina. Hoy día está la Municipalidad de Roma ahí, luego la veremos. Precisamente ahí, del Monte Capitolino, viene la palabra Capitolio, edificio del gobierno, y capital también, que viene de caput, cabeza de gobierno. Rómulo, ahí tiene el Capitolio. Rómulo, según la leyenda, en la realidad pues sería otro nombre o sería unos años antes o después, empezó a llenar la ciudad de campesinos, pastores, refugiados, gentes de muchos estilos, y para unirlos los dividió en monarquía, senado y pueblo. Él era el rey, la monarquía, el senado promulgaba las leyes y para eso eligió a los 100 hombres más distinguidos, los patres, los padres de Roma, para convertirlos en senadores. Y los descendientes de esos patres, pues ¿quiénes fueron? Patres, patricios, las familias poderosas, la nobleza, y el resto de ciudadanos eran del pueblo, la plebe, los plebeyos. Pero surgió un problema, llegaban muchos hombres y pocas mujeres. Alguien tenía que tener los hijos, así que Rómulo se cuenta que convocó unos juegos deportivos e invitó a sus vecinos, los sabinos, que llegaron a la ciudad con sus esposas e hijas. ¿Qué hicieron? Raptaron a cada mujer o niña, las sabinas, un episodio que dio lugar a hermosísimos cuadros como este del siglo XVIII de Jacques-Louis David, el rapto de las sabinas. Los historiadores creen que podría ser cierto. Rómulo, como ven, empezó a hacer cosas horribles, por esto fue asesinado por sus senadores, hartos de su comportamiento. Una historia que se repitió después con otro famoso líder que ahora veremos. Así que esta es la leyenda que le da ese toque de magia, desde el principio de la leyenda, ¿no? Que le da esa la magia, que los historiadores creen que en verdad Roma se fundó un par de siglos antes, pero lo que está claro es que los romanos se organizaron entre patricios y plebeyos, senado y pueblo. Por eso, años después, comenzaron a usar unas siglas que si van a Roma la van a ver por todas partes. Estas famosas de SPQR, que significan Senatus Populus Quae Romanum, es decir, el Senado y el pueblo de Roma. Siglas que escribían en las piedras de los lugares oficiales, en el escudo de Roma, con la loba y los gemelos, en las monedas, también lo ponían, en los documentos. 2000 años después se sigue usando todavía, en el escudo actual de Roma, que es este que ven aquí, o las alcantarillas que van a ver por la ciudad. Por supuesto, también durante el Imperio, en el estandarte del ejército que veíamos antes, que quizá algunos lo reconocen, porque este es el mismo, lo he copiado del cómic del siglo XX, de Asterix y Obelix, que eran unos guerreros galos franceses que se resistían al ejército romano gracias a una poción mágica que les daba fuerza sobrehumana. No sé si lo leyeron cuando eran pequeños. Claro, nos enseñaron que cuando éramos pequeños, eso de SPQR significaba Sono pazzi questi romani, que en italiano significa están locos estos romanos, que es lo que decían Asterix y Obelix continuamente, ¿no? Durante el cómic. Y hablando de alcantarillas, ya que hablo de esta de aquí, la más famosa del mundo, ¿saben dónde está? Efectivamente, en Roma, la conocidísima Boca de la Verità, una gigantesca máscara de mármol de hace 2000 años, de casi 2 metros, guardada en una iglesia que atrae muchos turistas porque cuenta la leyenda que quien mete la mano en la boca, si es mentiroso o mentirosa también, la boca se la come. Por eso en la película Vacaciones en Roma, que yo se la pongo siempre a los viajeros porque es muy bonita y sale toda Roma, Gregory Peck le hace una broma a Audrey Hepburn y finge que la boca le ha arrancado la mano, como se puede ver en esta foto. Es una peli muy recomendable que tienen que verla también. Que sale toda Roma, además, muy, muy bonita. Bueno, seguimos entonces, la vida siguió en Roma, los reyes tenían mucho poder, la gente se cansó de ellos. El séptimo rey de Roma, otra vez el número 7, como las colinas, fue el último, le llamaban el soberbio, y como el pueblo le odiaba, la leyenda cuenta que tiraron su cuerpo al río Tíber, que es el río que pasa por Roma, y sobre su cuerpo se fue acumulando la arena y los sedimentos hasta formar esta isla que ven aquí. Es lo que cuenta la leyenda, que se formó esta isla, la isla más famosa de Roma, la isla Tiberina, una pequeñita isla muy bonita en medio del río, que hoy día podemos pasear y que es de los símbolos de Roma. Esta tiene 2 puentes, obviamente, uno para cada lado. Uno de ellos, el Ponte Fabrizio, que es el que ven a la derecha y que lo pueden ver aquí en esta foto más cerca, es el más antiguo de Roma. Tiene 62
es de 62 años antes de Cristo. O sea, que tiene ya 2082 años, ¿no? Si no me equivoco. Y se conserva tal cual era, o sea, casi 2100 años después. Atrévanse a pasar por él porque no se cae, ya se lo digo yo, que pasa muchas veces y no pasa nada. Este último rey tan malo era etrusco, una de las tribus más importantes que formaron la ciudad y que eran los mejores inventores que ha habido nunca. Excelentes ingenieros. Estos etruscos fueron los que desecaron el pantano que había entre la colina palatina y la capitolina, que hemos hablado de estas dos, porque en ese pantano, cuando se desecó, en ese terreno se construyó el centro de la ciudad, que es el famosísimo Foro Romano, que habrán oído hablar de él y cuando vayan a Roma lo verán, porque aquí estaba el mercado, estaban los templos, los negocios, la justicia, era el downtown de Roma, el city center. Imagínense a los romanos con sus togas, sus túnicas hace 2000 años, paseando, haciendo sus compritas, yendo a misa al templo en este lugar. La vida giraba en torno a este lugar, lleno de estatuas, de enormes edificios, de mármol y oro. Hoy día estos edificios no están, pero podemos ver sus ruinas. Uno de los puntos más visitados de Roma. Hay que pagar entrada para el recinto del foro y ver columnas como las que veíamos al principio de la presentación en la portada, columnas como estas tan bonitas que quedan en pie. Hay que usar la imaginación para pensar cómo eran esos edificios completos, obviamente. Como por ejemplo, fíjense, aquí tenemos una vista general del foro. Fíjense qué maravilla, qué bonito. Aunque sean ruinas, es muy bonito, ¿verdad? Y ahí tenemos, fíjense, este que ven aquí delante, el templo de Saturno del año 500 a.C., construido por el último rey, el que les decía ahora. O el arco de Septimio Severo, que está justo enfrente, del año 203 después de Cristo. El templo de Vespasiano, que quedan estas columnas de aquí a la izquierda, de incluso antes, del 79 después de Cristo. O el templo de Cástor, mucho más antiguo, que está ahí detrás con esas tres columnitas. O justo detrás del templo de Cástor está la casa de las Vestales, estas religiosas vírgenes que decíamos antes, que vivían en un bonito edificio parecido al que podríamos ver, fíjense en esta recreación digital, sería más o menos así. Hoy lo que quedan son las columnas, o bueno, los restos, ¿no?, que ven al fondo de la imagen. Seguro que conocen también el famoso Arco del Triunfo de Napoleón en París, ¿verdad? ¿En cuáles creen que se basaron para construir ese Arco del Triunfo? Pues en estos dos. Primero en el Arco del Emperador Tito, construido para conmemorar sus victorias, y también en el que fíjense que se conserva muy bien, y también en el Arco del Emperador Constantino, muy cerquita. Ambos están pegados al famoso Coliseo que luego veremos. En fin, un lugar único para los apasionados de la arqueología y a los que les gusta imaginar con los ojos abiertos las maravillas que había en la época antigua de Roma. Ahora bien, yo siempre digo, si uno quiere ver cómo era una ciudad romana completa, cuando venga a Roma tiene que ir obligatoriamente a visitar durante una mañana la ciudad de Pompeya, porque en esta ciudad, que está a un par de horas de Roma, en el año 79 después de Cristo, hace casi 2000, sufrió la erupción del volcán Vesubio, que sepultó toda la ciudad bajo una capa de ceniza, y gracias a eso se conservan maravillosamente bien sus calles, sus edificios del mercado, las casas de la gente e incluso el prostíbulo, que todavía mantiene en las paredes las pinturas con las distintas posturas sexuales para que el cliente eligiera. No sé qué cosa tan curiosa. Es el lugar más antiguo y mejor conservado de todo el planeta, es una maravilla. Ya que uno llega hasta Roma, vale mucho, mucho la pena ir a visitarlo, de verdad. No hay nada igual. Y si quieren ver cómo era Pompeya y lo que pasó aquel día, aquella noche fatídica en la que el volcán entró en erupción, pueden ver esta película, que es una película bastante reciente, que no es que sea muy buena, la verdad, pero se entiende bastante bien, ¿no?, lo que ocurrió viendo la película. Bueno, esto hablando un poco de Pompeya, fuera de Roma. Pero en este foro que les estaba comentando, siguió la vida de los romanos. Fíjense en este dibujo tan bonito con todo el foro ahí al fondo, con esas columnas, esas maravillas de templos. Tras echar los romanos a este rey tan malo que decíamos, comenzó la República. Ya no mandaba un rey, mandaban los cónsules elegidos por el Senado. Aquí Roma empezó a expandirse. Primero invadieron toda la región del Lacio y luego, pues como Forrest Gump, ¿no?, ya que habían llegado hasta ahí, toda Italia, y ya que habían llegado hasta ahí, toda Europa. Cada vez el ejército era más grande, vencían con mayor facilidad a los pueblos cercanos y para moverse por todo este imperio que construyeron sus famosas calzadas, las calzadas romanas. Nuestros viajes aún circulamos por Europa, por ellas, obviamente son modernizadas y asfaltadas, ¿no?, para poder circular, pero pasan por el mismo trazado e incluso se pueden visitar algunas carreteras que se han mantenido en aquella época, como esta, la Vía Apia, que mantiene la belleza de sus suelos de piedra, una vía que fue importantísima para el comercio de Roma y en la que además se instalaron las 6.000 cruces para crucificar a los esclavos que se rebelaron contra Roma, liderados por el gladiador Espartaco. Seguro que recuerdan la película de Stanley Kubrick con Kirk Douglas en el papel de este famoso gladiador romano.
Así, en esta bonita historia, llegamos al siglo I a.C., donde aparece el personaje romano más famoso de todos los tiempos. Cónsul, militar, escritor, hablamos obviamente de Julio César, un hombre con una enorme ambición que comenzó como soldado, pronto se vio que era un gran estratega militar, muy hábil en la política, se ganó el favor del ejército, lo dirigió para expandir el imperio, conquistando por fin la Galia, es decir, Francia y Bélgica, una zona muy grande de Europa, haciendo que el imperio cada vez fuera más grande. Ya los romanos tenían media Europa suya, como ven aquí, habían ocupado la mitad de Europa. De una ciudad tan pequeña, ¿no? Como se había creado, llegaron a esto. Lo hizo derrotando a las tribus de todos estos lugares, como por ejemplo pues los galos de Vercingetorix, que ahí le ven en este cuadro rindiéndose ante Julio César, ahí sentado con su toga, fíjense que como era, se creía un dios, obviamente él. Pero ¿qué pasaba? Que él ansiaba tanto el poder que los senadores no le dejaron volver a Roma, porque sabían que si volvía a Roma sería el jefe de todo. Pero él, desafiante, cruzó el río Rubicón. Fíjense que hoy en día que usamos la expresión cruzar el Rubicón para expresar algo para lo que no tuve vueltas. Y es que si cruzaba el río Rubicón significaba entrar en la frontera con Italia y provocar una guerra civil contra su enemigo, Pompeyo. Así que pronunció su famosa frase, la de alea iacta est, la suerte está echada, y antes de entrar en Roma, eso sí, pasó por Egipto para buscar una aliada, que fue la famosa reina Cleopatra de Egipto, que seguro que todos la conocen, con la que se alió tanto y en tantas posturas que hasta tuvieron un hijo. Ya después, Julio César llegó a Roma, se autoproclamó dictador vitalicio, ganó todas las batallas, ya saben otra famosa frase suya, la de vine, vi y vencí, no se le acababan nunca las frases a este tipo, está claro. Y bueno, obviamente es el líder romano más famoso, sin duda. De hecho, desde entonces a los emperadores se les empezó a llamar César, fíjense qué importancia. Y es que su gobierno hizo muchas reformas, el pueblo le amaba, pero como quería seguir conquistando territorios, aunque significara más guerras, los senadores pensaban que era un tirano, que quería volver a la monarquía, no la aguantaban y el día de los siglos de marzo, que es el día 15 de marzo, día de los buenos augurios, en el año 44 a.C., en una reunión, los senadores le dieron 23 puñaladas por todos los lados. Le dejaron como un colador, pero solo de una de ellas resultó mortal, tenían mala puntería. El último en apuñalarle fue Brutus, que era hijo de su otra amante, que César además le quería mucho a ese chico. Por eso al morir dijo, o bueno, quizá no lo dijo, pero Shakespeare en su obra de teatro dijo que sus últimas palabras fueron, tú también, Brutus, y cayó al suelo justo a los pies de la estatua de Pompeyo, que es el que ven aquí, que es su enemigo. Fíjense qué final tan indigno al final. La pregunta es, ¿podemos ver hoy día el lugar del apuñalamiento? Sí, porque en estas ruinas que ven aquí, que siempre pasamos por ellas, estaba el lugar donde se reunían los senadores, hoy llamado el Largo de Torre Argentina, no por el país, sino porque aquí 1500 años después de la muerte de César se hizo un palacio de otro señor que venía de la hermosa ciudad de Estrasburgo, en Francia, que también vemos en nuestros tours, y Estrasburgo con los romanos se llamaba Argentoratum, por Argenta, plata, igual que Argentina por el Río de la Plata, por eso es el Largo de Torre Argentina. Ya en el siglo XX, cuando quisieron remodelar esta plaza, se encontraron excavando, lo que le decía antes, una enorme estatua de mármol, los restos de varios templos y un teatro en el que cabían 17.000 personas. Y también la piedra que marcaba el punto exacto donde Julio César fue asesinado. Hoy día este lugar, en el centro de Roma, es el hogar de los gatos romanos. Uno siempre ve a estos felinos tirados al sol, dándose paseos. Miren qué bonitos, los gatitos romanitos, fíjense qué ojos tan bonitos tiene, o está aquí tumbado, tomando el sol cuando el sol no asfixia, que en Roma hay días que puede ser en verano el sol un poco asfixiante. Pero a mí la que más me gusta es la foto que se descubrió hace poco, que si buscabas en Google Maps este lugar y ponías la cámara de posición, salía esta foto tan bonita que ven aquí, este gato con cara de pocos amigos, que yo tengo la teoría de que es la reencarnación del mismísimo Julio César. Y es que si le ponemos esta corona de laurel, un escudo y un cetro, yo creo que clarísimamente es la reencarnación de Julio César. No sé qué pensarán ustedes. Bueno, pues tras el asesinato de Julio César, su sobrino Octavio y su amigo Marco Antonio le vengaron matando a sus asesinos. Luego ellos se enfadaron provocando otra guerra, esta vez Octavio contra Marco Antonio y su nueva esposa, que adivinen quién era. Pues era la reina de Egipto, Cleopatra, la examante de Julio César. Aquí en la antigüedad todos estaban con todos, es una costumbre que se ha perdido ya. Esta imagen que ven aquí es de Liz Taylor como Cleopatra y Richard Barton como Marco Antonio en la famosa película Cleopatra. ¿Y quién ganó?
esta guerra, Octavio o Marco Antonio, pues Octavio. Y lo que hizo fue Octavio quitar la república, se proclamó emperador, es decir, que lo de matar a Julio César para que no volviera a la monarquía salió fatal, porque llegó un imperio con un emperador que podía hacer lo que quisiera. Y lo primero que hizo, cambiarse el nombre a Augusto, que significaba santo, majestuoso. Ya ven que aquí no tenían ninguna humildad ninguno. Y de Augusto viene el mes de agosto. No sé si alguna vez han preguntado por qué los meses del año, que también viene de los romanos, por supuesto, se van alternando uno 31 días, el siguiente 30, y así sucesivamente, ¿no? 30, 31, excepto julio y agosto, que están juntitos y tienen 31 días cada uno. Bueno, pues esto es porque Octavio Augusto quería que su mes, agosto, tuviera 31 días, igual que el mes de Julio César, julio. Por eso julio y agosto tienen 31 días, aunque estén juntos, por pura envidia. O sea, fíjense qué tontería, ¿no? Pues por eso era, no por otra cosa. ¿Y qué monumentos bonitos hoy día podemos ver de la época de Octavio Augusto? Pues el primero, el que mandó a hacer para celebrar la paz, después de esa guerra que hizo contra Marco Antonio y Cleopatra, el altar de la paz, el Ara Pacis, un enorme monumento de mármol en el que tallaron escenas de la leyenda de Roma que hemos contado antes, como esta de aquí con Rómulo y Remo con su madre adoptiva, una maravilla. Y otras cosas de su época muy famosa, pues cuando Octavio ganó a Cleopatra, conquistó Egipto, obviamente, pasó a ser una provincia romana, comenzó la egiptomanía. Los romanos empezaron a traer a Europa monumentos egipcios de más de 3.000 años, como los famosos obeliscos, que podemos ver hoy en día en toda Roma, incluso en otras ciudades, como París, por ejemplo. Quien venga a Roma podrá ver diferentes obeliscos egipcios, como este, el más alto, 45 metros, 230 toneladas, que está al lado de la Catedral de Roma, este otro de 40 metros en la Plaza de San Pedro del Vaticano, que arriba tenía una bola de oro en la que se creía que estaban las cenizas de Julio César, nunca se demostró, o el obelisco Flaminio, colocado en la Plaza del Popolo, que luego conoceremos también. Estos obeliscos los trajeron para ponerlos en la espina, fíjense, del Circo Máximo, es decir, en el centro del estadio donde se hacían las carreras de caballos. Siglos después los quitaron, los desenterraron de ahí y los llevaron donde están puestos hoy, ¿no? En diferentes plazas de Roma. Pero aparte de estos obeliscos cuadrados, los romanos construyeron columnas cilíndricas, como por ejemplo la impresionante columna de Trajano del año 13, que está pegada ahí a la plaza más céntrica de toda Roma, que es una maravilla de columna muy bonita, y que más tarde los cristianos pusieron en su cúspide la estatua de San Pedro, que ahí la ven. En ella, como vemos, hay grabadas escenas de las victorias del propio Trajano en sus batallas, que fue uno de los emperadores que hubo después. Una preciosidad. O en la misma calle desde esta plaza también encontramos otra columna, la de Marco Aurelio, hecha pocos años después por este otro emperador para conmemorar sus hazañas bélicas. Como ven, monumentos de hace 2.000, 3.000 años, en perfecto estado y que podemos admirar solo paseando a pie por Roma. O sea, ¿en qué ciudad pasa esto? Yo creo que en ninguna. Y además están en el centro, ¿no? Porque esta, por ejemplo, está en la zona comercial, al lado de las galerías de Alberto Sordi, con tiendas lujosas que a los visitantes siempre les encantan, estas galerías tan bonitas del siglo XIX. Y esa egiptomanía, por cierto, también hizo que los romanos construyeran incluso pirámides, como en Egipto. Tristemente, hoy solo nos queda esta, que durante mucho tiempo la gente pensó que era la tumba de Remo, el hermano de Rómulo, pero no. Es la pirámide de mármol de Cayo Sestio, un señor que la construyó pocos años antes del nacimiento de Cristo. Yo la tengo mucho cariño porque cuando vivía en Roma ahí era donde quedaba con mis amigos para salir de fiesta. Y si se acuerdan de este poeta que les hablaba antes, Percy Shelley, que vivió en Roma, fue enterrado aquí al lado de la pirámide, donde está el cementerio protestante de Roma, que es de los más bonitos que hay en toda la ciudad, donde también, por cierto, descansa su amigo John Keats, otro de los grandes poetas románticos, que también vivió en Roma y cuya tumba, que es esa que ven ahí, es una de las más fotografiadas de todo el mundo. Y bueno, ya estamos, por tanto, en la época de Cristo. Tras Octavio vinieron emperadores de su familia, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, una familia de locos, que si quieren conocer sus chismes, mírense una serie muy buena de los años 70 que se llama Yo, Claudio, para ver los asesinatos, los celos, los envenenamientos, la locura de Calígula, que se gastó todo el dinero en orgías, en fiestas, que nombró a su caballo general del ejército. Calígula, del que se hizo también una película con actores famosos que era en realidad pornográfica, producida por la revista Playboy. Esta es solo para adultos, para los niños no, está prohibida. Calígula no era su nombre real, por cierto, le llamaban así porque de pequeño se ponía las enormes sandalias de los soldados, que en latín se decía caliga, y de ahí le llamaban Calígula, botitas. Fíjense, al final el Botitas fue uno de los gobernantes más dementes y polémicos de la historia. Y hablando de dementes, su primo Nerón. Su historia se cuenta en la famosa película Quo Vadis. Aquí le ven tocando el arpa mientras se quema Roma, porque mandó quemar Roma para echarle la culpa ¿a quién?
a los cristianos, porque en la época de Augusto nació Jesucristo. Saben que fue crucificado por venerar a un dios distinto a los dioses romanos. Ya saben, Marte, Neptuno, Mercurio, Venus, los nombres de los planetas, otra influencia más. Poco a poco, esta pequeña religión cristiana, que había venido de Oriente, fue creciendo y cada vez más personas la seguían contra los romanos. Esto a los romanos no les gustó, persiguieron a los cristianos y a los judíos y les hacían morir en la cruz o devorados por los leones en la arena de los circos. Fíjense también que la palabra arena hoy se usa para definir estadios. Y es que los romanos tenían formas de divertirse, ya saben, muy extrañas, o muy bestias, más bien. Hoy en día Roma quedan algunos edificios. Si quieren verlos, miren aquí. Porque, por ejemplo, primero tenían la diversión cultural, como los griegos, los teatros. Hoy día se pueden ver en Europa varios teatros donde aún se representan obras, como este, que es el mejor conservado de todo el mundo, que, ojo, no está en Roma. Pongo esta foto solo para que vean cómo era un teatro romano. Este está en España, en Mérida, también una ciudad muy bonita, la ciudad donde venía el famoso gladiador de la película Gladiator, es el que mejor se conserva. En Roma solo quedan los restos del famoso teatro de Marcello, del que solo se conserva la fachada gracias a que una familia se hizo su palacete para mantenerla. Fíjense, era el primer teatro permanente de la ciudad. Pero aparte del teatro tenían, por ejemplo, las carreras de caballos, que tiraban de carruajes. ¿Dónde se hacían? En los circos. Enormes estadios en cuyo centro estaba esa espina donde ponían los obeliscos y estatuas que hemos visto antes. El más grande, el Circo Máximo, 600 metros de largo, como 5 campos de fútbol. Cabían 300.000 personas. Imagínense, el estadio más grande que jamás ha construido. Hoy día, en nuestras visitas, hacemos fotos a sus restos que dicen que si se ponen a excavar más, encontrarán más cosas. Aún se ve que no han tenido tiempo en todos estos siglos, son un poco vagos los italianos. Hoy día se llena para hacer conciertos, como ven aquí, se llena de gente. Y si quieren ver cómo era exactamente un circo como este, y esas carreras de cuadrigas, tienen que ver la película Ben-Hur con Charlton Heston, en la que se recrea con exactitud tanto los teatros romanos, los circos romanos, como esas carreras. Ben-Hur, famosa película también. Y dejo para lo último lo mejor, la diversión más despiadada de los romanos, las luchas de personas contra fieras o de gladiadores entre ellos, ¿dónde ocurría? En los anfiteatros. Y el más famoso de ellos, ya saben cuál es, el símbolo de Roma, el Coliseo, el anfiteatro Flavio, como se llamaba. Anfi significa dos, es decir, como dos teatros juntos, anfiteatro, conocido como Coliseo, porque a su lado había una estatua de 30 metros llamada el Coloso, que significa en latín estatua gigantesca, de coloso, coloseo, coliseo en español. Pues este anfiteatro medía casi 50 metros de alto. Cabían 65.000 personas, como un estadio grande de fútbol, y se usó durante 500 años para hacer estas horribles luchas que han visto en películas. Los gladiadores salían y miraban a César y decían lo de Ave César, los que van a morir te saludan, y luego luchaban hasta la muerte. Pero también se hacían recreación de batallas, obras de teatro, y más tarde se usó como fortaleza y después como cantera. De aquí se sacó mucho mármol para construir otros ciudades como iglesias. Y luego los cristianos lo usaron también como santuario porque ahí murieron muchos cristianos en la tierra luchando contra las fieras. De hecho, hoy el día el Papa, cada viernes santo, termina aquí la procesión del Vía Crucis en Semana Santa. Sin duda la película que mejor ha recreado el Coliseo digitalmente es Gladiator, de la que hablaba antes, que tiene muy buenos efectos visuales, pero muchas inexactitudes históricas. No se fíe mucho de esa parte. En fin, el Coliseo es un lugar maravilloso, que por dentro se conserva un poco peor, es más difícil imaginar exactamente cómo era por dentro, pero por fuera es de los mejores sitios de Roma para hacerse 1 y 1000 fotos, sobre todo en el atardecer, que es mi momento preferido para fotografiarlo. Y para terminar con la diversión de los romanos, imagínense oliendo las esencias florales y los vapores de las termas, el relax, el lugar al que iban a charlar, a relajarse, a conocer gente, a hacer negocios. Imagínense qué maravilla y qué tranquilidad. En Roma tenemos los restos de las dos más grandes y magníficas que se hicieron en el mundo. Primero, las termas de Caracalla, del año 200. Hoy día se conservan bien sus bóvedas, sus torres, sus mosaicos. Eran enormes, 13 hectáreas, como 25 campos de fútbol. Un lugar donde todos los veranos se hacen los conciertos de ópera por la noche. Imagínense qué maravilla ver un concierto en este lugar histórico de hace 2000 años. Aquí en 1990 los tres tenores Pavarotti, Domingo y Carreras hicieron su famoso concierto para la clausura del Mundial de Fútbol. Qué gozada poder disfrutar de ese concierto en un lugar así. Pocos años después de construir estas termas, como los emperadores les encantaba superar a los anteriores, hicieron las de Diocleciano al norte de la ciudad, aún más grandes, que habían 3.000 personas bañándose dentro. Eso sí, Diocleciano usó mano de obra de cristianos que murieron por el esfuerzo y fue acusado de asesinato de esos cristianos.
Por eso, 1000 años después, el Papa mandó al famoso Miguel Ángel, del que luego hablaremos, construir junto a las ruinas de las termas la iglesia de Santa María de los Ángeles y los Mártires, en honor a todos esos cristianos. Hoy se puede visitar y es muy bella. Así que bueno, llegamos a esa época en la que los cristianos crecen y crecen cada vez más. El imperio era tan enorme que era muy difícil mantenerlo, los bárbaros cada vez estaban más cerca y el nuevo emperador Adriano tuvo que construir murallas. Adriano fue un emperador de los mejores que había en Roma, el emperador arquitecto, y construyó los 2 edificios con los que terminamos ya la primera etapa del viaje de la Roma antigua y que son mis 2 edificios favoritos de toda Roma. El primero, que es mi gran amor, es el inigualable Panteón. Hoy día la iglesia más antigua del mundo, porque se construyó en el siglo II para honrar a todos los dioses romanos. De ahí su nombre, Panteos, todos dioses, Panteón. Ya desde el centro de la hermosa plaza en la que está, uno se puede sentar y observar durante horas esta belleza, primero mirando su pórtico con esas grandes columnas que sostienen el enorme frontón triangular y dentro ya, que además la entrada es gratuita también, la impresionante cúpula que 2000 años después sigue siendo la cúpula de hormigón no armado más grande de todo el mundo. Una cúpula que mide 43 metros de alto y 43 de ancho, exactamente lo mismo, para generar esa perfección. Y en la cúspide, como ven, ese agujero, el óculo, 9 metros de diámetro, deja entrar la luz, como si Dios estuviera iluminando la iglesia, fíjense qué belleza, pero también deja entrar la lluvia. Por eso en el suelo hay unos pequeños agujeritos para cuando llueve que se filtre el agua. Y es que tras la caída del Imperio Romano fue el primer edificio de Roma reutilizado por los cristianos para que no lo destrozaran los bárbaros, para venerar a Dios. Por eso decimos que es la iglesia más antigua del mundo y la única circular, en la que, por cierto, se puede visitar la tumba del gran pintor Rafael o del primer rey de Italia, Víctor Manuel II. Un edificio cuyo estilo ha sido imitado cientos de veces y que yo cada vez que lo observo me emociono muchísimo pensando que durante 2000 años lo han utilizado todas las civilizaciones que han vivido aquí. Para mí es el edificio más inigualable no solo de Roma, sino yo diría que del mundo. Bueno, antes de morir Adriano, mandó construir su propia tumba, otro edificio circular, que es mi otro favorito de Roma, por la apasionante historia que guarda, su mausoleo, que mandó construir en la orilla del río, justo a los pies de la colina vaticana, la colina donde se hacían los vaticinios o adivinaciones, de ahí su nombre, Vaticinio, Vaticini, Vaticano, un lugar que en los minutos siguientes vamos a conocer. En este mausoleo se puso la tumba de, obviamente, estaba lleno de cipreses alrededor, ¿no? El típico árbol de los cementerios, era una cosa más o menos así, pero unos 200 años después el emperador Aureliano tuvo que convertirlo en castillo, ya que era tan grande y tan alto que era perfecto para unirlo a sus famosas murallas aurelianas, que hoy día marcan dónde empieza y dónde acaba el centro de Roma, construidas para evitar esas invasiones bárbaras que cada vez eran más peligrosas y fueron inevitables, porque ya en el siglo IV llegó el fin del Imperio Romano, con el emperador Constantino, que huyó de Roma hacia Estambul, Turquía, donde puso su nombre a la ciudad, Constantinopla, y la convirtió en la nueva capital del imperio, dejando Roma abandonada prácticamente a su suerte. Ese imperio, la parte se dividió en dos, el imperio, la parte oriental vivió 1000 años más, el occidental, que era el bueno, digamos el antiguo, el de la capital en Roma, sucumbió poco a poco ante los bárbaros hasta que en el año 473 es la famosa caída del Imperio Romano. Es destronado el último emperador, que era un jovencito que se llamaba Rómulo Augusto. Fíjense que 1300 años después de la fundación de Roma por Rómulo, el último emperador también se llamaba Rómulo. Era un círculo que se cierra y que cierra la historia del antiguo Imperio Romano, que se convirtió en el más famoso del mundo y de la historia, de los más grandes en cuanto a extensión, pero sobre todo el más importante para nuestra cultura occidental por todo lo que nos ha dejado en nuestras costumbres del día a día. Y sus ruinas las podemos ver solo en Europa y especialmente en Roma y Pompeya, las dos ciudades donde mejor se conservan. Así que aquí comienza la segunda capa de la lasaña, la segunda parte del viaje, que es la Roma de los papas, donde descubrimos los edificios más bonitos e impresionantes que mejor se conservan hoy día en Roma. Y empezamos donde lo dejamos, en nuestro castillo favorito, porque el último emperador, Constantino, fue el que detuvo la persecución de los cristianos y convirtió el imperio al cristianismo. Por eso cuando Roma es abandonada, ¿quién se encarga de ella y de sus ciudadanos? El Papa. Y es precisamente un Papa, San Gregorio el Grande, el que en el siglo VI le da al castillo el nombre que tiene hoy, Castillo del Santo Ángel, Castillo de Sant'Angelo, porque durante la gran epidemia de peste que sacudió la ciudad, el Papa dijo que había visto al arcángel San Miguel sobre la cima del castillo guardando su espada, mostrando así el fin de la epidemia. Así que mandó construir la estatua
de Arcángel, el Arcángel Miguel que podemos ver hoy día. Así que este magnífico edificio marca la época del cambio entre una parte y otra, ¿no? Una época y otra de Roma. Y este puente que ven delante, que delante tiene un montón de figuras esculpidas, de estatuas esculpidas por un señor llamado Gian Lorenzo Bernini, del que nos acordaremos bastante en los próximos minutos. Y desde el puente, ¿qué se ve? Pues se ve el puente, el templo cristiano más grande del mundo, que por ley solo puede ser uno. ¿Cuál es? La Basílica de San Pedro del Vaticano, unida al Castillo del Santo Ángel mediante un corredor fortificado sobre una muralla de unos 800 metros, que era el que usaban los papas cuando tenían que huir de los ataques al Vaticano hacia el castillo para protegerse. En la película Ángeles y Demonios, en la que salen muchos lugares bellos de Roma, lo usan precisamente para eso, para que el personaje del cardenal pueda huir hacia el castillo. Pero ¿desde cuándo está ahí esa enorme basílica de San Pedro? ¿Y por qué fue construida en esa colina vaticana? Pues para eso, acordémonos de otra película que hablábamos antes, Quo Vadis, en la que el emperador Nerón quemaba Roma. Pues uno de los que huyó de ese incendio fue un señor llamado Pedro, que en su vida se le apareció Jesús, su amigo, que había fallecido y luego subido a los cielos. Iba camino de Roma y le preguntó, Domine, quo vadis? Es decir, Señor, ¿a dónde vas? Y Cristo le contestó, vuelvo a Roma para ser crucificado de nuevo. Ahí Pedro se dio cuenta de que debía volver a Roma, ayudar al resto de los cristianos, junto con Pablo. Ambos, San Pedro y San Pablo, fueron crucificados por los romanos y San Pedro fue enterrado en la colina vaticana. Por eso Constantino, el emperador que cambió la religión al cristianismo, construyó una basílica en ese mismo punto, porque Cristo le había dicho a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Como se ve en esta pintura, Cristo le dio las llaves a San Pedro, considerado el primer papa de todos. Por eso el escudo de cada papa tiene siempre dos llaves. Este es el escudo del papa actual, Francisco. Así que Constantino construyó una basílica sobre la tumba, mucho más pequeña que la actual, y empezaron a construir cientos y cientos de iglesias. Roma tiene más de 1000 iglesias actualmente, la ciudad con más iglesias de todo el mundo. Y es que durante la Edad Media tuvo una etapa de menos construcciones, pero sí de muchas iglesias. Imagínense por un momento el olor del incienso de la iglesia y vengan conmigo a ver unas pocas de estas iglesias que son las más importantes. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, dos construidas poco antes de la caída del imperio y que luego se fueron mejorando. La que dicen que es la primera de todas, Santa Sabina, centro de la Orden de los Dominicos, con esa sobriedad palaciega que da el mármol y que tiene ya 1500 años de antigüedad. Y otra también comenzada durante el Imperio Romano, que hoy es una de las 4 basílicas mayores, de las más importantes de Roma, la que durante un tiempo vivieron los papas incluso, Santa María la Mayor o Santa María de las Nieves, llamada así, porque en este punto ocurrió el milagro de la Virgen María de que nevara en pleno mes de agosto. Y es que en Roma hace un calor en ese momento sofocante, es un milagro que nieve. Por eso cada año lo celebran tirando miles de pétalos de rosas blancas. Una basílica bella por delante, también por detrás y por dentro, en la que el oro cubre los techos y las paredes, que es el primer oro traído de América por los españoles, o más bien robado. Tranquilos que ahí se lo cuidan por si algún día ustedes quieren recuperarlo, ¿vale? También tenemos la iglesia de Santa María sobre Minerva, que está llamada así por estar construida sobre un templo romano dedicado a la diosa Minerva. Ven el ejemplo de las capas de lasaña que les decía. Y es que es la única iglesia gótica que hay en toda Roma. Y es que el arte gótico a Roma casi no llegó, se quedó en sitios cercanos como Pisa. Fíjense qué azul tan bonito. O fíjense en el dorado de la de San Clemente, una de las más bellas de Roma, y yo diría que la que más tesoros históricos guarda en su interior, de toda la ciudad. Es un museo de objetos de los últimos 3000 años. Tiene tumbas, tiene de todo. Es muy recomendable y muy poco conocida esta iglesia. O, por ejemplo, una que a mí me gusta mucho, la de San Ignacio de Loyola. Me gusta porque está dedicada al fundador de los jesuitas, tiene unos frescos muy pintados en el techo, que son una maravilla, por eso me encanta. Y lo más curioso es su cúpula, que cuando uno entra ve una cúpula al fondo preciosa, enorme, pero según va avanzando se da cuenta de que es una cúpula falsa, que está pintada en el techo. Fíjense, esto es como se ve la cúpula justo desde abajo. Como veis, está pintada hacia un lado, ¿no? Parece rara. Y es que está pintada en la perspectiva para que solo parezca una cúpula mirándola desde la entrada. Y es que no había sitio para construir la cúpula y hicieron este trampantojo, que es como se llama. Es de lo más curioso que ven en Roma. Y esta, que es mi preferida, esta iglesia, que es de las más pequeñas que yo conozco, Santa Bárbara de los Libreros, muy desconocida. Fíjense qué pasa, de qué puertas tan chiquitas, parece de juguete, pero luego entra uno y ve lo que ven a la derecha. Se sorprende porque es mucho más grande de lo que parece. Y esta además sí que tiene una cúpula de verdad. En fin, así tenemos hasta más de 1000 iglesias en Roma, todas maravillosas. Hay que venir a pasear por Roma para verlas en cada esquina.
Pero ¿cuál es la Catedral de Roma? Ustedes lo saben, porque ante esta pregunta siempre fallan. ¿Se han dicho la Basílica de San Pedro? No, por esa ni siquiera es catedral, es una basílica. La Catedral de Roma, que es la sede del obispo de Roma, que es el más importante del mundo, que es el Papa, es la archibasílica de San Juan de Letrán, San Giovanni Laterano, esta que ven en este hermoso dibujo. La Catedral de San Juan está nombrada madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y de toda la tierra. Se edificó por primera vez en ese lugar en el siglo III, hace 1700 años, y lo que la convierte en la basílica más antigua de Roma, pero el edificio actual que vemos ahí es de la Reforma del siglo XVIII. Esta es la Catedral de Roma, la del Vaticano no lo es. Entonces, ¿qué es la de San Pedro del Vaticano? Pues es la más grande de todas las iglesias de la cristiandad. Ninguna iglesia, basílica o catedral en el mundo entero puede superar en tamaño a San Pedro. En altura sí, de hecho hay varias que las superan en altura, pero en tamaño no. Así que vengan conmigo al cambiar de país, porque seguro que ya sabrán que aquí donde ya estamos, en San Pedro del Vaticano, estamos en otro país. Ya no es Italia, y es que la Ciudad del Vaticano es un país independiente, el más pequeño del mundo, solo medio kilómetro cuadrado, el único país del mundo dentro de otra ciudad. Hay varios países chiquitos dentro de otros países, pero ninguno dentro de una ciudad, solo este. Así que si cruzamos la pequeña valla alrededor de la plaza, estamos ya dentro del país Vaticano, que tiene su propio servicio de correos, su diario, su policía y una tasa de natalidad ¿de cuánto? De 0, porque aquí en este país solo viven curas, cardenales y por supuesto el jefe de Estado, que sería su rey, el Papa argentino. Dentro de este país, aparte de la vivienda del Papa y los impresionantes palacios y jardines, por lo que pasean los obispos, hay una cantidad de tesoros artísticos impresionante. Uno de los lugares del mundo con mayor concentración de tesoros, especialmente los museos vaticanos. Una colección de museitos dentro del pequeño país que es una delicia para los amantes del arte. En las visitas con Trabas lo incluimos siempre en el Europack, y quiero que vengan porque aquí dentro de estos museos se encuentran piezas de arte de una importancia y valor incalculable. Probablemente para mí sea el lugar de Roma que más vale la pena pagar por entrar. No hay nada como lo que van a ver aquí dentro y no vale verlo en fotos, hay que verlo una vez en la vida, en persona. Eso sí, antes de ver la sala tan brillantes como esta, en la primera escalera que bajemos vamos a ver una cosa que le gusta sobre todo a los argentinos, porque es la vitrina con los regalos futbolísticos que le han hecho a Francisco. La camiseta firmada por Maradona, la de Pelé, la de San Lorenzo, el balón antiguo firmado por Kempes, en fin, el Papa futbolero. Así que entramos en los museos, siempre con guía local, veremos maravillas con estos pasillos, mapas súper antiguos de toda Europa, tapices en las paredes, en los techos increíblemente decorados, como ven aquí, y esculturas también se pueden ver, como el Apolo de Belvedere, que tiene más de 2000 años de antigüedad esta escultura, o esta otra de la época de Jesucristo, Laoconte y sus hijos, el sacerdote de Troya, castigado por los dioses a morir, estrangulado por serpientes. Y, por supuesto, cuadros y frescos pintados en las paredes, como la estancia de Rafael, con este cuadro de la Escuela de Atenas, o los miles y miles de libros y documentos de la Biblioteca Vaticana, creada hace 600 años y que es de las mejores y más importantes del mundo. E incluso hay unas escaleras maravillosas que se pasan siempre durante el recorrido. Una escalera de doble hélice que si uno mira a la gente pasar un momento la pierde de vista y aparece en otra parte de la escalera que uno no esperaba, porque es que son dos escaleras unidas. Es un efecto óptico muy bonito. Pero sin duda, la joya máxima, el punto de los museos vaticanos que todo el mundo tiene que visitar obligatoriamente en Roma, es el mejor cuadro que se ha pintado jamás. 460 metros cuadrados de cuadro, y es que no está pintado sobre un lienzo, sino en los techos y paredes de una capilla que el Papa Sixto mandó construir en el año 1473 y a la que llamó con su nombre la Capilla Sixtina, en la que se elige a los papas. En esos cónclaves que duran varios días, con la fumata negra que sale de la chimenea si aún no hay papa, y fumata blanca si ya lo han elegido. Años más tarde de ser construida, otro papa, Julio II, tuvo la suerte de vivir al mismo tiempo que el más grande artista que ha habido en la historia, un señor de Florencia llamado Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel, un señor que decía que no era pintor sino escultor y rechazó el trabajo al principio porque creía que sus rivales, los otros artistas, habían convencido al papa para ofrecerle el trabajo y así fracasar y reírse de él. Qué equivocados estaban, porque pintó los techos y la pared principal de una manera que nadie habría soñado jamás. Los frescos laterales que ven en las paredes son de otros pintores del siglo XV y XVI, Perugino, Botticelli, Ghirlandaio, mientras que el techo fue el Papa salió una de las mayores maravillas que verán jamás. Usó los colores más vivos que pudo para que se vieran bien desde el suelo, pintó a los antepasados de Cristo, a los profetas, a los 12 apóstoles, 9 escenas del Génesis, al final más de 300 figuras enormes, con el diluvio universal, con Adán y Eva, y por supuesto en el centro de todo el cuadro, la imagen más famosa e icónica de todas, la creación del hombre, Dios creando a Adán.
Cuando uno entra aquí, les aseguro que se le cae el alma a los pies. Es lo único que uno puede hacer es llorar de felicidad ante tantísima belleza. Miguel Ángel tardó 4 años en terminarlo, sufrió muchísimo para hacerla. Tuvo que inventar un andamio para no interrumpir las misas celebradas en la capilla y luego tuvo problemas con la pintura, que no era bien absorbida por la piedra, sufrió problemas de vista por trabajar de noche, problemas de espalda tremendos por pintar tumbado o colgado. Hay una película muy buena llamada La agonía y el éxtasis, que nos cuenta cómo sufrió Miguel Ángel, interpretado por Charlton Heston, mientras el Papa no paraba de pedirle más y más cosas. No le pagaba a tiempo, no cesaba de preguntarle cuándo acabarás, y él respondía siempre enfadado, cuando termine. 4 años tardó. Yo creo que no soy capaz de pintar eso ni en 4 vidas, ¿verdad? No acabó ahí la cosa porque 24 años después, cuando ya tenía 61 años, es que vivió 88, que era muy raro entonces, el siguiente papa le mandó pintar la pared frontal, la más grande de todas. Ahí decidió hacer el juicio final, con ese Cristo en el centro guapísimo, con el cuerpo escultural, y es que Miguel Ángel consideraba que el cuerpo masculino era lo más bello que había creado Dios, y por eso incluso las mujeres las pintaba con formas masculinas, para que quedara más armónico. Muchísimas figuras en esta pared. Tuvo un problema, y es que los cardenales veían obsceno que hubiera tantos desnudos, y convencieron al Papa para que le mandara a taparlos con hojas de parra, con sábanas y demás. De hecho, el maestro de ceremonias del Papa insultó a Miguel Ángel y él a cambio le dejó como el horrible juez del infierno. Él se dio cuenta de que era su cara, el maestro de ceremonias del Papa, y se quejó al Papa y le dijo, oye, que es que me ha pintado como el juez del infierno. Y el Papa le dijo, mi jurisdicción no incluye el infierno, así que no puedo hacer nada. En fin, para terminar con este lugar, lo haré con una frase de Goethe, que es el escritor alemán más famoso, que dijo, sin haber visto la Capilla Sixtina, uno no puede formarse una idea de lo que el ser humano es capaz de lograr, y no puedo estar más de acuerdo con él. Como decía, Miguel Ángel era escultor, aunque ya hemos visto que era un pintor excelente, y en esta visita siempre vemos una de sus mejores esculturas, porque ya que estamos en el Vaticano, visitamos la enorme Basílica de San Pedro por dentro. No hacemos cola como el resto de la gente, sino que entramos por la escalera papal, por la que entra el Papa. Esa basílica, que se hizo donde estaba la original de Constantino, ¿quién la hizo? Bueno, con 23.000 metros cuadrados que tiene, y tardó 120 años en construirse. ¿Quién la hizo? ¿Un solo arquitecto? No, fueron varios. Primero Bramante, luego colaboraron Rafael, Perucci, Sangalo, y el último que lo dejaron opirar, Miguel Ángel, que además se le encargó hacer la enorme cúpula cuando él ya tenía 71 años. Una cúpula gigante a 136 metros del suelo, que le convierte en la cúpula más alta de todo el mundo. La más grande sigue siendo la que hemos visto antes, la del Panteón. La segunda más grande, la de Florencia, de Brunelleschi. Esta es la tercera más grande, y de hecho Miguel Ángel se basó en esas otras dos para hacer esta enorme cúpula, pero esta es la más alta que hay en el mundo. Y es que si hablamos de Miguel Ángel, de Rafael, de Brunelleschi, de Florencia, es porque obviamente estamos en pleno Renacimiento, ¿no? Ese movimiento artístico y cultural del siglo XV que puso fin a los 1000 años de oscuridad de la Edad Media, y con la idea de volver a lo clásico, a construir edificios como los de la Roma y Grecia, y ahí esos grandes Leonardo, Miguel Ángel, se construyen estos edificios magníficos del neoclasicismo, el nuevo clasicismo, tantos edificios preciosos que se hicieron. No se escucha. Fernando, para un segundo, no sé. Los últimos 30 segundos se te corta. Pues no sé qué hacer porque no lo tengo todo. Ahora va bien. Debe haber picos de subida del Wi-Fi y entonces se corta. Vale. Pero, nada, echa para atrás, rebobina 15 segundos. Vale, a ver, bueno, decía que estamos en pleno Renacimiento, entonces, pues estamos hablando de estos artistas, de Rafael, de Brunelleschi, de Florencia, donde viene el Renacimiento, todos estos grandes artistas que empezaron a construir estos edificios magníficos del nuevo clasicismo, el neoclasicismo, recordando a la antigua Roma. Entonces volvemos otra vez 1500 años atrás, ¿no? El principio de nuestro cuento, lo cual demuestra de nuevo la increíble influencia del Imperio Romano por los siglos de los siglos. Como decíamos, dentro de la Basílica de San Pedro hay muchos tesoros, como grandes estatuas de diferentes santos, pero sobre todo hay dos tesoros artísticos que sobresalen. El primero, que es el que está en el centro, que es el altar papal, o baldaquino, que es este templete que ven de aquí construido mano a mano entre dos de los artistas más importantes, de los que en estos últimos minutos de viaje hablaremos mucho, Bernini y Borromini, que lo hicieron en bronce extraído del Panteón, tiene una altura de 30 metros y es impresionante. Está considerado la primera obra 100% barroca, el movimiento que ellos mismos inventaron, con ese derroche de curvas por todas partes. Pero sin duda, la mayor joya artística de la Basílica, el ejemplo de que Miguel Ángel fue el mejor escultor que ha existido nunca, es La Piedad. Esta obra que Miguel Ángel hizo cuando solo tenía 22 añitos,
una edad a la que los demás solo sabemos salir de fiesta y perder el tiempo, pues Miguel Ángel ya hizo esta maravilla de mármol, escultura de casi 2 metros que representa a la Virgen María con su Jesús en brazos, que transmite una belleza y un sentimiento como pocas en el mundo. Fíjense los incontables pliegues del vestido de la Virgen, su cara de tristeza al sostener a su hijo, el cuerpo desnutrido de Cristo. Es algo verdaderamente impresionante. Y como todo lo religioso que hay en Roma, siempre digo lo mismo, da igual si uno es católico o no, si es ateo, si no le gusta la religión. Esto es arte, señores y señoras, esto es puro arte. Y recordemos que Miguel Ángel se negó en un principio a la Capilla Sixtina, también porque estaba centrado en otro trabajo, que era esculpir la tumba del propio Papa Julio, que iba a ir aquí colocado en la Capilla Sixtina. Se centró tanto en la capilla que del mausoleo del Papa solo le dio tiempo a hacer esta maravilla, que esta parte centrada en la figura de Moisés, la otra gran escultura de Miguel Ángel que hay en Roma, que finalmente colocaron en una iglesia pequeñita que está cerca del Coliseo, también se puede visitar gratuitamente. Mide 2 metros y medio, es maravilloso este Moisés. Y bueno, después de un tiempito paseando ya por la basílica, ya vamos a salir. Por cierto, en la basílica también se pueden visitar las grutas, donde están los restos de pontífices como el Papa Juan Pablo II, que por cierto, pontífice significa el que hace puentes, pontífice, puentes entre Dios y los humanos. Por eso se llama así a los papas. Al salir de la basílica, lo más llamativo que veremos son la policía oficial del Vaticano, la Guardia Suiza, formada por soldados suizos desde hace 500 años, cuando Suiza, un país pobre, y sus hombres vivían de trabajar para otros reyes, como los papas de Roma. Desde entonces son los encargados de la seguridad del Vaticano y esos bonitos trajes diseñados inspirándose en los colores que usaba Rafael en sus cuadros. Parecen bufones, pero son policía. Y ya fuera de nuevo, con la luz del sol, la enorme plaza de San Pedro, diseñada por el que les decía, Bernini, creador del barroco. Una plaza que habrán visto 1000 veces, llena de miles de personas, con sus 2 enormes fuentes a los lados y el gran obelisco egipcio traído del centro del circo, donde San Pedro fue crucificado, el obelisco que fue el testigo mudo del martirio, y por eso se puso en la plaza de San Pedro. Por supuesto, las protagonistas de la plaza son las 284 columnas de 16 metros que Bernini hizo que formaran 2 filas, una detrás de otra. Hay 2 puntos en medio de la plaza, que yo les recomiendo pisarlos, marcados en el suelo, en los que si uno se pone, verá esto, solo una fila. Solo desde ese punto se consigue que las columnas de atrás queden todas tapadas por las de delante. Es una cosa muy curiosa. Así que vamos a cruzar esas columnas, volvemos a Roma y a Italia por la vía de la Conciliación, que es esa que ven ahí, esa calle que llega al castillo del Santo Ángel, que ven ahí con el puente, y fue construida en el siglo XX. Es muy bonita, pero ahí entonces había un barrio con sus casitas. La idea de Bernini era que cuando uno fuera callejeando por ese barrio, de repente se encontrara la enorme plaza de San Pedro, pero hicieron esta avenida. Pero bueno, con Bernini vamos a hacer nuestro último paseo, ya los últimos minutos que nos quedan de esta visita, por la parte de Roma que a mí más me gusta, la que no podemos ver en nuestro bus porque son calles muy pequeñas, el centro de Roma, la Roma de cine, Roma barroca. A veces los viajeros dicen, yo ya he visto muchas cosas barrocas en América. No, no tiene nada que ver. En Roma se creó el barroco original con maravillas monumentales y ¿saben cómo fue? Gracias al odio que se tenían esos 2 arquitectos y escultores que decíamos, Bernini y Borromini, Gian Lorenzo y Francesco. Bernini venía del sur de Italia, Borromini venía del norte. Bernini era extrovertido, caía bien a la gente, era rico, mujeriego, tuvo 11 hijos. Borromini era introvertido, caía mal, era muy religioso, sin relaciones con las mujeres, pero ambos eran genios de la arquitectura y la escultura. ¿Y qué pasó? Que en el siglo XVII aparecieron en Roma con solo 20 añitos y los papas que pagaban a los artistas para que hicieran sus maravillas, primero les obligaron a trabajar juntos en el altar papal que vimos antes, pero Borromini se cansó de que Bernini cobrara mucho más y que cayera mejor, así que se separaron. ¿Y qué hizo el Papa? Alimentar el odio entre ellos, es decir, les decía a uno, oye, le voy a decir a Bernini que haga esa fuente, y luego le decía al otro, oye, me ha dicho Borromini que no serás capaz de hacer esa fuente, ¿no? Y así generó ese odio, consiguió sacar lo mejor de ellos para crear el movimiento artístico más importante de esos siglos, el barroco. En este paseo descubriremos los edificios más bellos que se han conservado en Roma. Y un paseo que me gusta empezar siempre por el norte, en uno de los mayores parques de Roma, la Villa Borghese. 80 hectáreas de jardines, de fuentes, estanques, donde además está el museo más coqueto de Roma, que es muy pequeño y es muy difícil conseguir entradas, la Galería Borghese, llamada así como el parque, porque era el palacete donde vivía y tenía su colección personal un cardenal llamado Borghese, sobrino del Papa, y que era el mayor mecenas de Bernini, era un señor muy rico, con mucho dinero. Por eso en este museo, que recomiendo ver en Roma, porque no da tiempo para las entradas, en este museo están las figuras, las estatuas más impresionantes que hizo Bernini. Por ejemplo,
esta que nos recuerda al principio de nuestra historia, ¿no? La leyenda de Roma. ¿Se acuerdan? Eneas huyendo de Troya con su padre Anquises a cuestas, su hijo Ascanio de la mano, el que luego fundó Alba Longa y que sus tataranietos eran Rómulo y Remo. O esta otra, que es de mis preferidas, Apolo y Dafne, en tamaño natural, el mito en el que Dios del amor, Eros o Cupido, lanza una flecha del amor a Apolo para castigarle, pero lanza una de desamor a Dafne. Apolo corre tras Dafne, locamente enamorado, pero ella sale corriendo y pide ayuda a su madre, la diosa de la madre tierra, que la convirtió en un laurel. De ahí viene también el nombre de Laura, de ese mito. Y Bernini esculpió el momento en el que se está convirtiendo en árbol. Pero para mí la más bonita incluso de este museo es el rapto de Proserpina, huyendo de Plutón o Hades, el rey de los infiernos, con el Cancerbero, fíjense a sus pies ahí abajo el perrito, el perro guardián del infierno, bueno, el perrito, el perro con las dos cabezas a sus pies. Lo impresionante es ahora la manera en la que los dedos de Plutón aprietan con fuerza la carne del muslo de Proserpina. Es la belleza humana hecha piedra. Y bueno, dejamos el parque para cruzar la muralla aureliana, el límite norte de la ciudad, y entramos en la Plaza del Popolo como entran los emperadores. Una plaza donde se colocó uno de los obeliscos egipcios que vimos antes, delante de las dos iglesias gemelas, que en realidad son más bien mellizas, porque si se fijan hay varias diferencias entre ellas. Yo siempre juego con los viajeros a encontrar las 7 diferencias. Una enorme plaza a los pies de otra colina, la colina del Pincio, en la que se hizo esta bonita terraza con un pequeño mirador desde que se ve la plaza y algunos edificios de Roma. También es bonito para subir ahí arriba, como esa gente que está ahí subidita. Si tomamos una de las calles que sale de esta plaza, llegamos a uno de los puntos más famosos de Roma, la conocidísima Plaza de España, llamada así porque aquí está el Palacio de España, sede de la Embajada Española. Y esa enorme escalinata es la imagen típica de la Plaza de España, pero en realidad la Plaza de España es la parte que está abajo delante de la Embajada. Esto técnicamente no lo es, pero todo el mundo lo llama así. De hecho, esta escalinata es la escalinata francesa, porque quienes pagaron para realizarla fueron los reyes de Francia, pero no consiguieron que se le llamara escalinata francesa, lo cual seguro que a los franceses les escuece un poquito, que ellos son muy chulitos, les gusta mucho fardar de sus cosas. Y arriba del todo de la escalinata, una preciosa iglesia, la de la Trinidad del Monte. Y abajo del todo, en primer plano lo ven, la preciosa fuente de la Barcaza, una barca que simula estar hundiéndose, como la que un día llegó hasta Roma, hasta esta plaza, mejor dicho, cuando el río Tíber tuvo una enorme crecida. Es una barca y una fuente diseñada ¿por quién? Efectivamente, por Bernini, que la diseñó junto a su padre, Bernini Senior, que también era escultor. Fíjense qué bonito, mano a mano, padre e hijo. Y en esta esquina, por cierto, estaba la casa donde vivían estos dos poetas ingleses de los que hablábamos antes, Shelley y Keats. De aquí seguimos por esta plaza, bajando por el centro de Roma, ya estamos en la zona comercial de Roma, la vía Condotti, la vía del Corso, las calles más comerciales, llenas de tiendas de lujo, de modas, de perfumes, de todo. ¿Y cuál es nuestra siguiente parada? La plaza más bella de Roma, la que muestra mejor la lucha entre Bernini y Borromini, la plaza de las fuentes y las esculturas, Plaza Navona, centro de la vida social, cultural y turística de Roma. Aquí se pone el mercadito de Navidad, es donde la gente viene a tomar café en sus cafeterías elegantísimas, una plaza con una forma muy alargada, y es que en la época antigua era el estadio de Domiciano del año 85, con 276 metros de largo por 100 de ancho, cabían 30.000 personas. Hoy se pueden ver restos de la antigua estructura en una de las esquinas, y en el estadio se hacían juegos atléticos, musicales, de caballos, se hacían batallas navales porque lo llenaban de agua, pero tras su abandono, en la Edad Media, hicieron edificios alrededor de la arena y la convirtieron en una plaza donde instalaron un mercado. Fíjense cómo guarda todavía la forma del estadio, es una maravilla. Y aquí, lo mejor de esto ya no es la forma, es que es donde el Papa aprovechó al máximo la guerra entre Bernini y Borromini. A Borromini le mandó construir la iglesia de Santa Inés en Agonía, que preside majestuosa el centro de la plaza, en el mismo punto donde Santa Inés fue martirizada en el antiguo estadio, ¿no?, que fue echada a los leones. Mientras que a Bernini le mandó construir la fuente central, que es la que ven ahí, en la que fue capaz de insertar un obelisco, la fuente de los cuatro se llama, con un río de cada continente, el río Nilo de África, el Danubio de Europa, el Ganges en Asia y, por supuesto, el río de la Plata en América. Todos representados por 4 enormes figuras y un montón de pequeños animalitos en piedra. Si se fijan en la figura que representa el Nilo, se está tapando la cara como si estuviera viendo algo horrible, ¿verdad? Mientras que la que representa el río de la Plata se pone la mano delante de la cara como si algo se le fuera a caer encima. Las malas lenguas dicen que esto lo hizo Bernini porque sabía que unos años más tarde estaría enfrente la iglesia de Borromini, que sería fea y mal construida. En fin, una bellísima plaza en la que hay también otras dos fuentes.
de Giacomo della Porta, otro escultor. Ideal esta plaza para relajarse admirando las bellezas del barroco. Si uno sigue caminando por el centro de Roma, encontrará en cada esquina iglesias, cafés, restaurancitos, templos, rincones bellísimos. En nuestro museo habitual, el siguiente lugar siempre es el Panteón, pero como ya hemos visto antes, vamos a pasar al siguiente, que es sin duda el punto que más le gusta a toda la gente que viene a Roma, yo creo. Junto con el Panteón y el Coliseo es el momento más bello. Hablo, por supuesto, de la fuente más impresionante del mundo. Esta que ven aquí. No, esta no es. Esta es una de las 2.500 fuentes o surtidores que hay para beber en Roma, que las llaman los nasoni, en italiano narizotas. Lo he querido poner porque, como digo, hay 2.500 por toda la ciudad y siempre están dando agua las 24 horas del día y noche. Pero la llaman así, como digo, por esta forma que tiene como una nariz, pero para beber, ¿cómo se bebe? ¿Hay que agacharse tanto para poder tomar el agua? No. Fíjense en este agujerito que tienen justo en la parte de arriba. Y es que el truco para agacharse menos está en poner el dedo tapando el final por donde sale el agua y así el agua por donde sale, por el agujerito. Y así no hay que agacharse tanto. De este modo, uno no se hace daño a la espalda. Fíjense que son muy ingeniosos estos romanos. Bueno, yo me refería a otra fuente, una fuente monumental, y es que aparte de esas 2.500 fuentes de beber, Roma tiene otras 2.000 fuentes más ornamentales o monumentales, es decir, de adorno, como con precisión. La más famosa de Roma y del mundo, por supuesto, es la increíble Fontana de Trevi, llamada de Trevi porque aquí se cruzan 3 calles, 3 vías, tre vie en italiano. Una plaza que cuando uno va paseando por las callejuelas y de repente la encuentra tan gigante en una plaza tan pequeña, el corazón se le encoge totalmente. Pocos monumentos hay en el mundo que sorprendan más que Trevi. Son 40 metros de fuente llenas de estatuas incrustadas en la fachada de este palacio. Se colocó donde antiguamente había un acueducto romano cuando se reformó se propuso a Bernini, pero Bernini murió, así que el proyecto lo hizo en Basal, dicen que basándose en el proyecto de Bernini, y acabó haciendo esta auténtica maravilla, mezclando el agua con la roca tallada en un tema que llamó Domando las aguas, ¿no? Con los 2 tritones guiando la carroza en forma de concha en la que va subido el dios océano. Un lugar único que uno no puede dejar de mirar y que cuando vayan a Roma van a querer volver varias veces, se lo digo yo. Como todo el mundo, lo que tienen que hacer, por supuesto, en la Fontana, es la tradición más famosa y típica, que es tirar las monedas. Atención, la tradición dice que se pueden tirar hasta 3 monedas. La primera para volver a Roma en un futuro, la segunda para encontrar el amor y la tercera para casarse o divorciarse, lo que eso sí, para que funcionen los 3 deseos, los que cada uno pida, hay que tirarla siempre de espaldas, con la mano derecha y por encima del hombro izquierdo. Mucha gente lo hace mal, háganlo bien. Mano derecha por encima del hombro izquierdo. Cada día la gente tira un total de unos 3.000 euros más o menos. Hubo un año que se sacaron en todo el año 1.000.000 de euros. Eso sí, cada madrugada vienen a llevarse las monedas y ese dinero se destina a Cáritas para ayudar a las personas pobres. Y por hablar ya de la última película de este tour, seguramente muchos habrán visto aquella de Federico Fellini, el mejor director italiano de todos los tiempos, La Dolce Vita, ¿no? Con Marcello Mastroianni y Anita Ekberg, que le llamaba para que entrara a bañarse con ella. Si van ustedes, no intenten bañarse porque la policía se lo llevarán al calabozo. Yo una vez lo hice con mis amigos y tuve que correr mucho para que no me agarraran. Así que esta fuente es el mejor lugar posible para terminar la parte más bonita del viaje, que es la Roma papal, que es lo que hoy mejor y más bonito se conserva de toda Roma, y casi también termina nuestro viaje, porque solo me queda contarles un par de cosas de la Roma moderna. Una Roma moderna que comienza en el siglo XIX, cuando todas las ciudades italianas que eran independientes se van uniendo, sobre todo las más importantes, que eran Venecia y Roma. Roma seguía siendo gobernada por los papas, deja de serlo y tras diferentes movimientos políticos, en el año 1861 se proclama la formación de Italia como país. Es un país muy joven, como ven. Primero pusieron la capital en Florencia, luego ya en Roma, obviamente, que era donde empezó todo, y le dieron a los papas un pequeño territorio, ¿no? La ciudad del Vaticano. En Roma podrán encontrar muchas calles con los nombres de los líderes de la unificación, Garibaldi, Cavour, Mancini, pero al que le hicieron el monumento más grande, este que ven aquí, es al primer rey que tuvo la Italia unificada, Víctor Manuel II, un monumento que también es la tumba del soldado desconocido, en honor a los soldados italianos muertos en campo de batalla. Un monumento que sorprende mucho porque es el más grande que hay en Roma, pero que desde que se construyó a principios del siglo XX tuvo muchas críticas, ya que era demasiado grande, muy exagerado, y además es tan blanco que a veces hasta molesta la vista porque refleja el sol cuando uno lo mira. Por eso desde entonces lo empezaron a llamar de muchísimas maneras, como por ejemplo
el pastel de bodas o la máquina de escribir, pero oficialmente es el altar de la patria o el vitoriano. Fue criticado también porque para construirlo hubo que destruir la mitad de la colina capitolina que hablábamos al principio, una de las 7 colinas fundacionales de Roma, en la cual se instaló y aún permanece, afortunadamente, la Municipalidad de Roma, como decíamos al principio. La veremos si vamos por detrás del monumento. Ven ahí el monumento a la derecha, ¿no? En la parte trasera del monumento, a la derecha de la foto. Y esto es, bueno, esta plaza del ayuntamiento fue diseñada por el propio Miguel Ángel, igual que sus escaleras. Último recuerdo a Miguel Ángel antes de terminar este viaje, que diseñó la plaza y las escaleras por las que llegaremos hasta ahí. Como ven, esto es del Renacimiento, y es que en los últimos 2 siglos se construyeron muy pocas cosas interesantes en Roma. En esta plaza del enorme monumento, la plaza de Venecia, es donde comenzó el siglo XX, siglo triste para Italia. Llegó al poder Mussolini, el dictador fascista, amigo de Hitler, un chapucero que al final le fue todo bastante mal, pero que tuvo tiempo suficiente para matar a mucha gente, especialmente judíos, como hacía Hitler. Y ahí en ese palacio que ven a la izquierda, en esa torre más alta, es donde él se subía para dar esos discursos, ¿no? Y es que en esta plaza, hacia el norte, esa callecita que entra, sale la Vía del Corso, calle principal de Roma, que lleva hasta el parque de la Vía Borghese, donde empezamos el último paseo, y por eso la podemos considerar esta plaza la plaza central de Roma. No socialmente, que sería la Plaza Navona o Campo de Fibre, sino porque geográficamente está en el punto central del mapa. Y de esa época que encontramos, pues les voy a dar solo 2 ejemplos de cosas que son curiosas, pero tampoco especialmente bonitas. Por ejemplo, este enorme palacio, el Palazzaccio lo llaman, que es algo así como el Palacio Feo, lo llaman, que es un enorme edificio que era tan exagerado y tenía tantas cosas en él, que desde que se construyó al principio del siglo XX empezó a hundirse. O dentro de esa misma megalomanía y de hacer cosas gigantes, el Foro Itálico, que está al lado del Estadio Olímpico y que es un lugar deportivo que hizo Mussolini con enormes esculturas imitando las del Imperio Romano, pero que en realidad lo que dan es mucho miedo. Pero como ven, lo bonito de Roma es su antigüedad, lo que hemos visto hasta ahora, desde el Imperio Romano hasta los papas. Ese viaje a través del tiempo es lo que uno disfruta cuando pasea por Roma, una ciudad con una enorme variedad de etnias, de religiones, personas de todos los colores, creencias, países, y así se cierra el círculo, porque Roma cuando se fundó era una mezcla de personas de diferentes tribus, y hoy, tras haber pasado todo, ha vuelto a serlo, una ciudad que ha vivido lo bueno, lo malo, desde su crecimiento y conversión en un imperio, enfermedades, pestes, saqueos, abandono, reconstrucciones, renacimiento, poder, pobreza. Todo eso ha marcado a fuego sus preciosas calles. Hoy Roma es el lugar donde disfrutar de la historia de la humanidad. Los romanos son conscientes de ello, por eso son el mayor ejemplo de esa dolce vita, la vida dulce. En Roma transmite ese poderío, historia, arte, pero también sensualidad, la relajación, a pesar de que caminar por Roma es una forma de vivir, es estar bien, es vivir el presente, aprovechando los malos, los antiguos romanos, sus fiestas míticas, y hoy día se disfruta todo esto en lugares. ¿No? Me siento No, estamos teniendo problemas con el audio. Sigue escuchándose mal. Vaya. Sí. Estamos terminando ya. A ver si esto no es porque no tiene nada que ver raro en principio. Aquí el micrófono parece que está todo bien. No sé por qué. Bueno, a ver, ¿se me oye un poco más o menos? Nada, se te oye bastante mal. Voy a quitar esto. Si quito, por ejemplo, el auricular, ¿se me oye? ¿O tampoco? No. No. Vaya por es pues, problema de conexión, Fernando, el wifi a lo mejor no está. Es que lo tengo acá al lado, el router, mira que con el otro con el cable, el otro sin él y no hay más nada. Claro, seguramente es una cuestión de saturación. En estos días que estamos todos usando el wifi a full, pues te ha tocado a tu barrio. Menos mal que ha sido después de 1 hora y media en el que no nos has dejado ni parpadear. Bueno, ya solo me quedaba nada, hablar, no sé si me oís ahora, más o menos. Ahora sí, dale, rápido. Venga, nada, simplemente para terminar eso, ¿no? Pues esta imagen que tenía aquí, de una ciudad en la que se puede disfrutar de todo, la pizza, la pasta, la Vía Veneto, tomarse un café, tomarse un zumo de naranja que tanto le gusta a los romanos ahí arriba de la colina del Gianicolo, o un helado en el Panteón, en fin. Como digo, es una ciudad que mezcla todo lo bello que la vida puede ofrecer. Esa Dolce Vita, es el mejor, bueno, el Trastevere también aquí, que es un lugar que recomiendo siempre ir a cenar, por ejemplo, con buena música, restaurantes, gente en la calle, con música, pizzas,
lo mejor de Roma, pues aquí está en Trastevere, y como digo, una ciudad que es la mezcla de todo lo bello que la vida puede ofrecer, esa Dolce Vita, el mejor ejemplo, el mejor arte que se ha hecho en la historia de la humanidad, y todo está en Roma, el principio y el fin de todo. Si no, o sea, como ha sido un poco accidentado, a ver si voy a intentar grabar un vídeo y así lo colgamos en YouTube y así se puede ver bien, ¿no? Así se puede ver entero y sin cortes. Hasta aquí ya sí que ya ha terminado la presentación con esta última diapositiva. Ya digo, grabaremos un vídeo para que se vean mejor y lo podamos colgar en YouTube y así que lo puedan ver todos perfectamente. Pues de acuerdo, dar la bienvenida a Félix. Ha querido entrar, ha salido de la otra webinar que estaba trabajando y viene a despedirse o a darnos un abrazo o a contar por lo menos, Félix, no sé si ves en la pantalla este viaje especial para agentes. Así es. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están? Gracias, Ángel, Fernando. Buenas tardes. Una disculpa por no haber estado antes. La verdad es que se nos han acumulado un poco todos los webinars y estamos con un poco de overbooking. Bueno, pues a anunciarles que efectivamente hay una serie de novedades que ya les ha contado Ángel. Yo les traigo otra. Vamos a sacar un circuito especial de mercados de Navidad por Centro Europa, por Viena, Praga, Budapest, Múnich, Berlín y demás, que ya les estaremos haciendo llegar y que vamos a subir en estos días, esta semana, a nuestra página web. Con lo cual es un producto más y además súper especial que ya haremos también una webinar aquí con ustedes. En pantalla tiene efectivamente el viaje especial de agente de viajes. Esto es un viaje que hemos preparado para que ustedes, agentes de viajes, tengan la posibilidad de disfrutar realmente de lo que es un viaje con Travax. No es un FAM, no es solamente de agente de viajes, sino que van a estar compartiendo con otros clientes del tour regular y por tanto van a poder volver capacitados al punto de poder decirle a sus clientes este hotel, la cama es así, el desayuno está aquí, según sales a la derecha tienes un kiosquito, tienes un restaurante que el señor es fulanito, en fin, todos los pelos y detalles tal cual te lo cuenta Fernando, porque Fernando es que es realmente un maestro en estos temas, ¿verdad? Entonces, hemos hecho un precio súper especial, solo para que tengan en cuenta, aquí tenemos 4 sectores, el sector redondo, es decir, Madrid-Madrid 19 días, que aquí cuesta 8,75 para el agente de viajes, en folleto sale 2.125, o sea que es realmente un súper descuento, 9,95 para un acompañante y 1.890 para aquellos clientes selectos que viajen con el agente de viajes. ¿Okay? O sea que esto está previsto para el 9 de noviembre, salida de América y llegada a Madrid, o el 12 de noviembre, salida de América y llegada a París. Los esperamos. Ya pronto empezaremos a operar. De hecho, este próximo mes de agosto, y esto es una primicia, estamos ya abriendo viajes con buses pequeños, con minibuses y con vans, los tours regulares, regionales, en este caso, Andalucía, Italia, París, Países Bajos y demás, pero para que puedan tener en cuenta que ya 1 de agosto estamos ya con la operativa abierta. ¿Okay? Así que todas esas novedades te traigo, Víctor. Ya les estuve escuchando temprano, así que bueno, vamos a seguir promoviendo obviamente los viajes con todas estas medidas, los viajes en privado, y bueno, así que espero que pronto despierte el mercado. Bueno, primero que nos dejen viajar, ¿no? Eso sería lo primero. Así es. Lo primero es lo primero, que podamos salir del encierro que tenemos cada uno en su casa, ¿no? Fíjate que nosotros ya este domingo se acabó el estado de alarma, con lo cual ya todo el mundo puede ir donde quiera, puede hacer, a ver, no es que puedas hacer lo que quieras, pero en comparación a estar 100 días en tu casa sin poder salir, pues ahora es como, ¡hala!, de fiesta, ¿no? Hay que ser prudentes también para evitar las recaídas y las cosas, o sea que en ese sentido también nuestra iniciativa del sello de Safe Travels
para que podamos en ese sentido pues, ser responsables todos. Pero poco a poco y con confianza ya verás que va a llegar. O sea que muchos ánimos desde aquí. Gracias, gracias. Sí, yo sé. Yo he visto varios videos allá, la gente está más tranquila con el tema. Así que bueno, espero que pronto igual nosotros. Bueno, Quiera Dios yo que sí. tan solo decirles, no ha habido preguntas, nadie me ha preguntado nada. Todos No, son parabienes. Me ha encantado la presentación de Fernando. Esta tarde tendré que ponerme al día con todas las películas que ha mencionado. Ya lo dudo, Mónica, ya lo dudo, porque cada cosa tenía su película. Excelentes, tengo pasajeros que disfrutarían muchísimo con esta información. Me encanta, tengo que ir a llevar a mi hija. Gracias, Fernando, bellísima historia, una verdadera cátedra, muchas gracias. Súper buenísima presentación, me encantó cómo presentó Roma. Felicidades para Fernando. Gracias, Fernando, eres muy bueno presentando. Buena capacitación, Fernando, gracias a Travax, gracias, Rinsa. Y así podría estar leyendo muchas. No solo digo nombres, pero me vamos. me imagino ese viaje a Roma con todo ese conocimiento. O sea, debe ser impresionante, de verdad. Pues para eso está. Esta capacitación, esta charla, la vamos a colgar. Yo creo que puede estar mañana ya en el Mañana canal estará que sin tiene, falta. en el canal que tiene Travax Turismo en YouTube. Es meterse en YouTube, poner Travax Turismo y ahí aparecen todas las diferentes capacitaciones donde estará esta para que la gente pueda descargársela, pueda compartirla y pueda disfrutar de ella una segunda, una tercera vez. Sí, porque igual tuve muchos agentes que no pudieron entrar, entonces también para compartírselos a ellos. Perfecto, para Así eso es, está. con mucho gusto. Sí, una disculpa, ahí se nos llenó la sala y no pudimos transmitirlo entero por Facebook. Empezamos a transmitir a partir de la Capilla Sistina, con lo cual, bueno, pues una gran parte se nos quedó, pero bueno. Sí, decirte, Fernando, que en mi casa aquí del campo me he hecho una fuente igual que los romanos. Aprietas debajo y sale por arriba. Bien, bien. Así no tienes que agacharte. Así no me agacho ya, que uno no está para esos trotes ya. Muchísimas gracias a todos, gracias Víctor, gracias Fernando, Gracias a gracias Ángel. ustedes. Gracias Félix, Gracias. Fernando, Ángel, gracias por todo. Y gracias a los asistentes también que Sí, han estado Salamina. con nosotros 1 hora y media. Tremendo, ¿eh? No se ha movido nadie. Nadie. Ujú. Bueno, Perfecto. Un abrazo. hasta la Gracias. próxima. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Cuídense mucho.